a nombre del Gobierno Regional Huánuco y de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. El día de hoy vamos a llevar a cabo el webinar que lleva por tema central la gestión operativa del turismo de aventura y sus consideraciones normativas. Analizaremos los criterios a tener en cuenta, ¿no?, en cuanto a la gestión para el turismo de aventura, dirigido a los operadores turísticos, agencias de viajes, guías de turismo, orientadores turísticos y responsables de las unidades de turismo o sugerencias, ¿no? Antes de empezar el webinar, voy a dar pase al director regional de Comercio Exterior y Turismo, al licenciado James Jun Brancacho, para que pueda aperturar. Adelante, director. Buenas tardes a todos. Un saludo para ti, Aldo. Agradecerte por esa disposición que tienes con nosotros, con la región Huánuco. Recibe el saludo del gobierno regional y de la IRCETUR, igual a todos los empresarios y emprendedores quienes se han conectado a este webinar. Como lo decía Sheila, denominado gestión. Para nosotros como IRCETUR es muy importante este desarrollo de webinar, ya que el año pasado hemos venido trabajando los informes técnicos de identificación de zonas y las propuestas de resoluciones para la identificación y la autorización de las zonas, ¿no?, donde se puede desarrollar el turismo de aventura en la región Huánuco. Lamentablemente hemos tenido un poco de retrasos en cuanto a unas observaciones que se han presentado a la resolución por unos temas técnicos que ya se darán a conocer y que también se esperan levantar en el transcurso de la semana, ¿no?, o resolver en el transcurso de las semanas. Pero hemos dado un paso importante a través de la Dirección de Turismo en cuanto a la identificación y a la propuesta, ¿no?, de las zonas en donde se pueden desarrollar estas actividades. Se tienen las resoluciones proyectadas y estamos trabajando para levantar estas observaciones. Bueno, quiero nuevamente agradecerte por este webinar y estoy seguro que cada uno de los participantes a este taller, después de tu exposición, van a salir mucho más enriquecidos en cuanto a conocimientos y mucho más capaz. Sin más que decir, creo que damos por iniciado toda la plataforma para que puedas explayarte como siempre lo haces también en tus charlas, talleres. Gracias. Bien, gracias, señor director. El día de hoy tenemos como ponente al licenciado Aldo Saavedra Romero. Él es especialista en turismo de aventura, es facilitador del Centro de Formación en Turismo, también consultoría. Ha realizado trabajos de consultoría en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y es instructor de Sandboard certificado por Estados Unidos, ¿no? Adelante, licenciado, estamos atentos para poder escuchar, ¿no? Puedas compartir toda tu experiencia y conocimiento con cada uno de nosotros. Sí, hola Sheila, hola James, muchas gracias por las amables palabras y consideración hacia mi persona. Encantado siempre de compartir estos espacios con toda la comunidad del turismo de aventura, ¿no?, y algunos que están metidos en el deporte también. Así que yo feliz siempre de estar hablando de estos temas, ¿no? Estoy seguro de que el día de hoy vamos a tener personas que se van a ir conectando a través del tiempo, ¿no? Así que el día de hoy principalmente vamos a hablar de todas las consideraciones o criterios, ¿no?, que tenemos que tener en mente, que no se nos tiene que olvidar, ¿no?, para poder hacer propuestas, mejorar una propuesta, ¿no?, de operación en turismo de aventura, ¿no? Y vamos a enfocarnos, vamos a tener un enfoque no tan normativo, porque de repente la normativa se puede ver un poco compleja, sino vamos a pasar del enfoque empresarial, ¿no?, técnico, especializado, llamémosle, de la aventura hacia la normativa, ¿no? Y cómo relacionamos eso de acuerdo a nuestros intereses, ¿no?, ya seamos estudiantes, seamos promotores, gestores públicos, podemos ser empresarios, líderes de aventura,
¿no? O tener una idea de negocio relacionada al turismo de aventura también. Entonces, este es el espacio para ustedes. Por favor, asegúrense de ponerse en silencio cuando no están hablando. Al terminar la exposición vamos a tener la ronda de preguntas, así que tranquilos con esa parte con relación a las opiniones. Por favor, mantengan su audio apagado. Y si tienen alguna pregunta, también pueden dejarla en el box de comentarios, que ahí las vamos a ir recogiendo con el equipo de IRCTUR. Sí, muy bien. Para los que llegaron primero, vamos a tener un bonus plus, ¿no? un agregado a lo que viene el tema, ¿no? Algunos de ustedes ya de repente ya conocen algunos. Buenas noches, ¿qué tal? Algunos de ustedes ya de repente conocen, ¿no? Esto porque está involucrado en el sector turismo. Yo veo acá algunos profesionales en turismo, ¿no? Algunos que son de otro sector, pero están asociados, ¿no? Y algunas otras personas que trabajan para agencias y demás, ¿no? Bueno, es muy importante dejar las cosas claras, porque si en fundamento no estamos bien, no vamos a poder estar bien en planificación, gestión, implementación, ni nada, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el concepto de turismo de aventura. El concepto de turismo de aventura muchas veces se ve relacionado a los riesgos, ¿no? Siempre, para muchas personas que han estado en una capacitación o una conversación conmigo, pues siempre menciono ese enfoque en el riesgo, ¿no? Pero que no necesariamente es ese enfoque de riesgo, ¿no? En el cual tenemos que enfocarnos, sino de repente el hecho de estar al aire libre, ¿no? Tiene implicancias, ¿no? Y sus implicancias son peligros que potencialmente se pueden convertir en un riesgo, ¿no? Y justamente vamos a ver sobre eso, ¿no? Pero para el Ministerio de Turismo, ¿no? El turismo de aventura es la actividad realizada por los turistas en espacios naturales. Creo que con eso estamos todos de acuerdo, ¿no? El turismo de aventura principalmente en espacios naturales, ¿no? Que implica un cierto grado de riesgo y así como de destreza y esfuerzo físico. ¿Bien? ¿Está bien? Ahí la palabra riesgo siempre, ¿no? Como que una tendencia al enfoque en la seguridad, ¿no? Para la Adventure Travel and Trade Association, que es la ATA, ¿no? El turismo de aventura es, digamos, lo que es el concepto de turismo en sí, ¿no? Que es un viaje mayor a 24 horas para que sea considerado dentro de la palabra turismo, ¿no? La terminología turismo, y menor a un año, con actividades que se realizan en un ambiente natural. Todos estamos de acuerdo con eso, que implica una actividad física. En este caso no está mencionando riesgo, sino una actividad física en contacto y relación directa con pobladores locales o indígenas, ¿no? Acá hay un componente más complejo y más rico para nosotros los que estamos en aventura, ¿no? Es el componente de la población local o digamos la cultura local, ¿no? La experiencia que tú tienes, ¿no? Y acá lo podemos trascender también. Sí, muchas gracias. Por favor, si alguien que tiene el máster puede silenciar a la persona que se ha conectado, nos ayudaría bastante para que el resto pueda disfrutar y escuchar. Gracias. Bueno, entonces hay un componente más, ¿no? Que es el cultural, ¿no? Y complementario a la experiencia, porque nosotros nunca hacemos, o bueno, el turismo en general no es solamente, el de aventura no es solamente vender adrenalina, ¿no? No es vender emociones fuertes, ¿no? Y pues ese tipo de cosas, ¿no? Sino que hay que pensarlo más holística, y de repente por ese lado la ATA tiene un concepto más amplio, ¿no? Bueno, no vamos a entrar más en detalle en esta parte. Y también es muy importante que ustedes entiendan que cuando hablemos de las propuestas de turismo de aventura, de la gestión operativa, ¿no? De la operación, tenemos que entender también qué tipo de actividades nosotros estamos proponiendo, porque no es lo mismo hacer barranquismo el Velo de las Ninfas que hacerlo en el Valle de las Cascadas o de las Cataratas en Amazonas, ¿no? O sea, tenemos diversos niveles de dificultad diferentes, ¿no? Que lo presenta el terreno, el territorio, ¿no? La característica geográfica. Entonces, determinados por eso, esta actividad de barranquismo no va a ser la misma, ¿no? Y tampoco va a ser lo mismo una caminata de 3 horas, de 5 kilómetros, que una caminata de 70 kilómetros, ¿no? Que puedes hacerlo en alrededor de 6 días o 5 días, ¿no?
Entonces, no es lo mismo, hay que entender eso, hay aventuras suaves y hay aventuras duras. ¿Por qué es importante y clave entender esto todos nosotros, colegas? Porque si entendemos que nuestra clasificación de aventura está dentro de una aventura suave, entonces por lo cual necesitaré menos entrenamiento y menos competencias, o competencias un poco más básicas del personal, ¿no? Entonces, porque después nos encontramos con preguntas, oye, yo hago zipline, ¿cómo certifico a mi personal? ¿No? O yo hago escalada en cascadas, ¿no? Que es como que una variación del barranquismo extraña que se hace en el Perú. Y pues si no entendemos qué competencias, ¿no? Entonces es súper básico entender esto, ¿no? Y acá estamos teniendo un enfoque de territorio, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo tampoco que alguien quiera hacer un tour, ¿no? de surf en Pimentel. Ese tour dura 1 hora y media, ¿no? Entras 3 veces a las olas, ¿no? Y te preparan, y nunca, pues el objetivo es que te pares nada más y el instructor está siempre contigo, ¿no? No es lo mismo gestionar eso que gestionar de repente una expedición de surf por la costa de Piura. La logística aumenta, los lugares de repente se vuelven más agrestes, ¿no? Menos accesibles, la dificultad de las olas son mayores, ¿no? O tampoco no es lo mismo diseñar una ruta y gestionar la logística, la seguridad para deportistas y atletas que están entrenando para las Olimpiadas que vienen este año, ¿no? Tokio 2021, ¿no? Ex 2020, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo, ¿se dan cuenta? Cómo va cambiando la complejidad del turismo de aventura, ¿no? Entonces, clave que entendamos qué estamos vendiendo dentro de la aventura, ¿no? Porque no nos podemos poner todos en el mismo saco, digamos, con relación a dificultad ni competencias, ¿no? Otra de las cosas que tienen que saber ustedes que han entrado temprano es que hay una diferencia entre deporte de aventura y turismo de aventura, por favor. Esto es clave que también lo entiendan, ¿no? No podemos llamarle deporte de aventura al zipline, no podemos llamarle deporte de aventura al puenting, no podemos llamarle deporte de aventura al rappel, porque no son deportes. Un deporte es una actividad que se hace de manera recurrente con un objetivo de recreación competitivo y que en el Perú, por ejemplo, está organizado bajo una figura legal, ¿no? Del Ministerio de Educación, ¿no? Liderado por el IPD, y el cual pues se organiza a través de federaciones, ¿no? Entonces, y estos son deportes, ¿no? Es complementario, se relaciona el turismo de aventura, se alimentan entre una y la otra, sí, se conjugan, sí, pero nosotros tenemos que saber decir qué es deporte y qué es actividad. No me he encontrado con mucha gente que me dice, oye, yo hago el deporte de zipline, ¿no? Y pues estoy buscando a alguien que me ayude a capacitar a mi personal, ¿no? Entonces, y digo zipline porque es una actividad muy común y se propone, ¿no? El otro deporte que pueden llamarle, el que está de moda, ¿no? En San Ignacio, en Cajamarca, podemos ver también el columpio extremo, ¿no? Y demás actividades similares, ¿no? Estas son actividades más no deportes, son actividades puntuales que nosotros hacemos, que la mayoría de esas no requieren del esfuerzo físico, ¿no? Sino que son creadas y trabajados con cuerdas, ¿no? O cables. Entonces, súper clave que entendamos eso para no decirle deporte a todo, ¿no? Porque si decimos deporte a todo, estamos clasificando y entendiendo mal. Para luego gestionar esto no vamos a entender. Es más, tampoco vamos a entender las herramientas que me da el deporte y las herramientas que me da el turismo inherentes a su desarrollo, ¿no? Bien, una de las cosas más que quería decirles, y con esto ya empieza la presentación del día de hoy, es que en el Perú hacemos exposiciones, expediciones, y estamos explorando el territorio desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los 30 que ya se hacen primeras expediciones a la Cordillera Blanca, ¿no? La primera empresa de turismo especializado en caminata, con un énfasis en el trekking, que en el Perú se conoce como caminata, ¿no? Fue en 1975 por Explorando, Desaperturando y usando rutas, ¿no? Caminos incas para poder implementar estos programas, ¿no? de caminata que se han hecho tan populares, ¿no? Como el Camino Inca, que es la ruta de caminata mejor gestionada en el Perú, ¿no? Y así, entonces, hemos tenido este desarrollo, ¿no? Y justamente para muchos que están acá, de repente conocen la figura de Alfredo Ferreiros, presidente fundador de APTAE, y también es el fundador de Explorandes. Él comenta, ¿no?
que cuando él empezó, ni siquiera las cartas nacionales tenían precisión, ¿no? Tú llegabas a un lugar donde supuestamente era una laguna tal y estaba un pueblo, ¿no? Entonces, o sea, con esas limitancias tenían que planear actividades, tenían que ver distancias, niveles, logística, personal, ¿no? Y todo lo relacionado a la aventura. Entonces, eso es muy importante porque es ser consciente de qué, porque a veces pasamos en la aventura y estamos en un ciclo de que hay algo que se reinicia, ¿no? Los procesos se reinician y casi nunca se aprendió y no debe ser así, ¿no? Tenemos que ser conscientes que hay de alguna forma una historia del turismo de aventura, ¿no? Han habido actividades que se han ido haciendo y es importante registrarlas, ¿no? En esta parte es súper importante y esta es la frase quizás de la noche. O sea, hay que escribir la aventura, ¿no? Es todo lo que tenemos que hacer si queremos estar en aventura y hacerla segura, hacerla competitiva, hacerla de calidad, ¿no? Es escribir la aventura. Y vamos a ver a qué nos referimos con esto, ¿no? Bien, el temario para el día de hoy son algunos temas muy, muy puntuales, pero muy ricos y muy necesarios. Uno de ellos es la selección del lugar para realizar actividades de turismo de aventura, ¿no? Ya sea la selección del lugar de un lugar que nunca nadie ha ido, lo voy a aperturar, ¿no? Lo voy a proponer, voy a desarrollarlo. Un lugar que ya es conocido, es popular, también puede ser, aplica, ¿no? O un lugar que voy a reaperturar, ¿no? Que de repente se ha cerrado por alguna X razón, ¿no? Y lo voy a reaperturar, ¿no? Entonces, ¿qué criterios yo tengo que tener como persona, ¿no? Desde mi posición, llamémosle de empresario, digámosle, ¿no? Con una visión empresarial, con una visión de aprovechamiento de los recursos que vamos a hacer, ¿no? Obviamente aprovechamiento indirecto como es el turismo, ¿no? Luego vamos a ver las consideraciones de riesgos que hay que tener, y no puse acá la palabra gestión de riesgos porque de repente es muy compleja, pero consideraciones de riesgo yo creo que todos lo asumimos, ¿no? Preparación del personal y liderazgo al aire libre, que es la parte complementaria, ¿no? Porque nuestra calidad se va a mostrar en el personal que nos atiende. Y eso no solamente es en aventura, se ve en cualquier actividad de turismo, ¿no? Que siempre el contacto con la persona local o el proveedor de servicios es el que complementa mucho la experiencia en la visita turística, ¿no? El equipamiento adecuado, vamos a hablar un poco de eso, y al final de todo eso vamos a hablar de consideraciones normativas, ¿no? Bien, en esta parte sí, es muy importante que podamos todos vertir opiniones. En esa parte yo voy a hacer algunas preguntas y lo que me gustaría es de poder leer sus opiniones para poder compartir, porque ese es un espacio donde no siempre nos encontramos y nosotros lo de aventura pues necesitamos compartir nuestras ideas, retroalimentar, escuchar la opinión del otro, la experiencia del otro y demás, ¿no? En este caso, acá hay muchas experiencias que veo de acá y de varios lugares del Perú, más pasando Huánuco, ¿no? Así que va a ser súper rico esta parte. La pregunta para ustedes, ¿no? ¿Cómo o qué criterios consideran para seleccionar un lugar, ¿no? ¿Qué consideran? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando al decir, ok, voy a invertir en ese lugar o voy a aperturar una ruta de la modalidad que yo ya hago en este otro lugar, ¿no? O de repente voy a innovar, ¿no? Y yo he visto el potencial de ese lugar y voy a invertir en ese lugar. ¿Qué criterios nosotros consideramos? Recuerden, escribir la aventura, ¿cierto? Entonces, de repente alguno dirá, ¿no? Pues yo soy un apasionado del turismo de aventura, yo hago deporte, hago ciclismo, ¿no? También hago running, ¿no? Y a mí me gustaría en verdad hacer rutas de caminata por donde también se puedan hacer ciclismo, ¿no? Y hacer dos en uno, como ya es algo que se hace muchísimo en otros países, ¿no? Y la cual es una muy buena idea, ¿no? Pero ahora hay que pensar más allá de la pasión, ¿no es cierto? Muchos de nosotros somos muy apasionados con lo que hacemos, pero hay que pensar en si es que lo que voy a hacer en ese lugar me va a rendir, ¿no? Es solamente para una élite, de repente las características geográficas del lugar con relación a la accesibilidad, a la conectividad, ¿no? Al centro soporte, a un lugar que me pueda proveer servicios como servicios básicos, ¿no? De baño, un restaurante donde cargar celulares, ¿no? Cierta señalización, a ciertos accesos al lugar, ¿no? Así sea caminos de herradura, ¿no? Entonces vamos a ir pensando, ¿no?
Ir pensando, pero esta parte es clave porque hay que escribirla, ¿no? Hay que escribirla y hay que ordenarla, hay que ordenar todo lo que yo estoy pensando, ¿no? Todo lo que estoy pensando, porque nuestro cerebro es increíble, pero el problema de nosotros es de que la aventura no pasa más allá de nuestro cerebro, ¿no? Hay que hacer que dé un paso y que pueda volverse una herramienta para la gestión de la empresa, para la calificación o entrenamiento, capacitación de otras personas, ¿no? Y demás. Y para que también el DIRCETUR nos autorice el lugar, ¿no? De paso. Bueno, para nosotros los que somos de turismo, porque la cabra jala al monte, ¿no? Yo, además de ser un apasionado por la aventura, 24/7, soy administrador de turismo. Entonces, para nosotros en turismo hay una herramienta que de repente ustedes, algunos que no son de turismo, podría servirles. Es una herramienta que es muy útil, podría hacerlo mejor, ¿no? Tiene mucho potencial, que se llama el inventario de recursos turísticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, puesto un modelo, ¿no? de lo que se considera en la información del inventario. Esto no siempre está actualizado, no siempre tampoco está con la información súper adecuada, pero es una fuente, ¿no? Si yo voy a empezar una investigación, las fuentes son importantes, secundarias, ¿no? Las que vengan, ¿no? Ok, yo tengo esa experiencia, pero este documento dice otra cosa, vamos a contrastar, ¿no? Vamos a validar, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el inventario para algunos, ¿no? Nos puede decir la descripción del lugar, ¿no? En la descripción es una descripción bastante amplia, ¿no? Donde te habla de las características de cómo llegas, ¿no? De la ubicación, de las características climatológicas, ¿no? Y algún detalle más particular, ¿no? Por ejemplo, en la cordillera del Huayhuash de Irán, ¿no? Es un área natural protegida que conserva los ecosistemas de montaña, ¿no? La Puna, ¿no? Entre tales provincias, ¿no? Tiene una extensión tal, ¿no? Sus picos son de tal altitud, ¿no? Se puede acceder por tales lugares, ¿no? Y siempre hay una particularidad. Y en esta parte me voy a detener un ratito, porque todos buscamos las particularidades. Nosotros, cuando estamos proponiendo actividades de aventura, estamos buscando ese factor wow, ¿no? ¿Qué puede ser? El paisaje, el atardecer en tal lugar, ¿no? Puede ser la caída del agua, ¿no? De tanto caudal, puede ser la elevación de la caída de agua, ¿no? Como en el caso de estas cataratas grandes que tenemos en el Perú, en Amazonas, ¿no? Puede ser alguna característica del ecosistema o una particularidad de un espacio que tenga, por ejemplo, un ave endémica de ese lugar, ¿no? Y así. Y eso nos va a llenar porque es información súper rica, ¿no? Y como se dan dando cuenta, tenemos el estado actual, las observaciones, ruta de acceso al recurso, tipo de ingreso, época propicia de visita al recurso. Esto no quiere decir, chicos, que todo eso hay un IRT, ¿no? No significa eso, significa que son cosas que se consideran, son criterios. Ustedes pueden cogerlos, pueden usarlos, ¿no? A ver, oye, qué buen criterio, la ruta de acceso al recurso, no lo había considerado, ¿no? Yo sé cómo llegar, pero nunca lo he escrito, ¿no? O sea, si le pregunto a mi counter, ¿no? Mi counter no sabe, ¿no? O sea, entonces empiezas ahí a tomar esos criterios que son súper importantes, son buenos, ¿no? No siempre lo vas a encontrar en un IRT, en una ficha, como les digo, que está en el internet, tú lo pueden poner así como SIG, MINCETUR, Sistema de Información Geográfica de MINCETUR, pero por ahí puede servir de herramienta, ¿no? Y si no, también, pues como somos empresarios, estamos en turismo, hacer presión para que se actualice, ¿no? Sobre todo si es que este recurso tiene demanda, cierta capacidad de gestión, ¿no? Y demás. Entonces, por ahí les dejo esto, ¿no? Esto no es de turismo de aventura, esto es de turismo en general, que se puede aplicar a la aventura, sí, bienvenido, ¿no? Y no hay que dejarle de tenerle el ojo a esto, ¿no? Actualmente se está mejorando este sistema de información geográfica. Antes había muchos recursos que estaban muy desordenados, la información era muy básica o elemental y a veces muy errónea, pero a partir, creo que de este año ya se está haciendo un filtro bastante adecuado de lo que van a encontrar, ¿no? Así que por ahí una herramienta que les va a servir para hacer itinerarios, para gestionar la capacitación a su personal, ¿no? Y demás. Bien, pero ¿qué cosas también, qué más consideramos al seleccionar o evaluar un área para decir, ok, acá es, ¿no? Este es el límite, ¿no? Por acá voy a pasar, ¿no? En estos horarios voy a ir, ¿no? ¿Por qué voy a ir por la izquierda? ¿Por qué voy por la derecha? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué la persona en la foto de la izquierda, que tenemos a dos ciclistas, una ciclista se va por el desvío y teniendo una trocha por la derecha,
¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces yo me pongo a pensar, y voy a pensar obviamente con relación a la demanda, ¿no? No voy a pensar con relación a la oferta, ¿no? A mí que soy un apasionado de esto y que voy a traer gente acá. Quizás sí, quizás tengo la inversión, quizás hay flujos turísticos que puedo jalar, ¿no? Quizás tengo cartera de clientes, ¿no? Que puedo jalar desde otras regiones donde yo opero, pero si es que estoy en la nada, vengo de cero, voy a empezar algo, mucho cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado con proponer algo con lugares sobre todo que no sean accesibles y no conecten. ¿Qué significa? Que no estén cercanos, que estén más allá de 4 horas del centro de soporte, en este caso puede ser Huánuco, Tingo María, y que pues no tenga nada en el camino, ¿no? Si no hay ningún sitio, punto de interés, algún sitio, ¿no? Algunas paradas complementarias a la visita, entonces mi propuesta probablemente no funcione y tendría que evaluar, ¿no? Eso mucha gente que está en turismo, que hay planificación, le llama el término vocación turística, ¿no? De repente en aventura podemos ver la vocación turística, pero de aventura, ¿no? Especializada a segmentos, ¿no? Entonces, ¿qué más considero para poder seleccionar un lugar, ¿no? En el caso de Zipline es un poco más complejo, ¿no? En el caso de estas actividades con infraestructura se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque no es un recurso turístico, o sea, no lo vas a encontrar en el IRT. Para empezar ahí, las DIRCETURES tienen un problema, ¿no? Porque no hay información. Entonces, ahí tiene que haber un trabajo mayor de hacer un levantamiento de la información, pero ya no sobre el recurso, ¿no? Que su altura, que su climatología, ¿no? Que sus temporadas, accesos, ¿no? Ahora voy a evaluar la infraestructura, ¿no? Obviamente, porque eso se convierte en el recurso, ¿no? Eso se convierte en el lugar que yo voy a gestionar, ¿no? Y ahí es donde se complementa y el turismo de aventura se vuelve más profesional para todos, ¿no? Porque tenemos que empezar a ordenar esta información. Tenemos que empezar a ordenar la información de los ziplines, ¿no? Y otras actividades que ahora ustedes mismos pueden ver y dar fe, pueden escribirlo si es que pueden ahí en el chat. La pregunta es, ¿qué otras modalidades han visto que se están desarrollando, ¿no? Que no estaban antes, ¿no? Y que están haciéndose como un boom, así, ¿no? Bien, ¿no? ¿Qué más voy a considerar? De repente, o sea, todos de repente cuando hemos estado proponiendo nuevas rutas o trabajando en una ruta, ¿no? Mi empresa, yo quiero que trabaje bien, obviamente, quiero ser rentable, quiero ser de calidad, tener un buen clima, ¿no? Y no quiero impactar al medio ambiente, ¿no? Quiero hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿qué voy a considerar con relación al lugar? Si es que yo voy a un lugar, por ejemplo, ¿no? En la izquierda tenemos una ruta de ciclismo. Esa ruta pasa por una vía y esa ruta pasa por terrenos comunales. ¿Esos terrenos comunales tendrán dueño? Yo no puedo asumir de que sí voy a desarrollar el turismo de aventura porque hay un factor de legalidad, ¿no? Del principio de saneamiento, que yo tengo que considerarlo, porque si yo no considero este criterio, que es súper básico, entonces voy a hacer propuestas que luego se me van a caer, ¿no? Y voy a perder inversión, me voy a frustrar, ¿no? Y demás, ¿no? ¿Qué otras cosas voy a considerar? ¿Qué otras actividades económicas se pueden hacer por ahí también, ¿no? De repente. Y seguramente que ustedes tienen sus criterios, por favor, déjenlos en el buzón del chat para poder leerlos. Voy a seguir. Por favor, dejen sus criterios ahí, lo que ustedes consideran para poder ir aprendiendo esa experiencia o un ejemplo, un caso que les haya pasado. Siempre nos pasan cosas a nosotros, ¿no? Bien, entonces hablemos sobre los criterios para la identificación, ¿no? de un lugar, ¿no? Entonces, eso es súper importante identificar un lugar porque es donde tú vas a desarrollar un producto que va a dar una experiencia, que va a tener una calidad, ¿no? Y entonces yo tengo que gestionar la calidad y la experiencia en base al recurso natural que yo tengo, ¿no? Que muchas veces es conocido, de repente es desconocido, ¿no? En este caso, he puesto un ejemplo que se ha trabajado en base en Google Earth, que es un sistema de información geográfica también bastante elemental que todos podrían aprender, ¿no? Y acá tenemos la ruta de caminata de Sambor en Cerro Blanco, ¿no? Perdón, de caminata y Sambor en Cerro Blanco. ¿Por qué caminata y Sambor y Cerro Blanco? Porque para acceder a las dunas tienes que caminar alrededor de 6 kilómetros, ¿no? No es tan fácil, entonces se complementan las modalidades, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos en los criterios legales, ¿no?
¿qué es lo que vamos a considerar? Y acá mucha atención, ¿no? Se delimita el ámbito, el lugar donde yo voy a trabajar, ¿no? El lugar donde voy a hacer la actividad de turismo de aventura, ¿no? De la locación, de acuerdo al saneamiento físico legal, títulos de propiedad, posesiones del ámbito o colindantes, ¿no? Se considera la zonificación del distrito, acá es súper importante, de repente también los usos actuales y los potenciales de este ámbito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cerro Blanco, el acceso tenía un uso anterior del lugar, que era un espacio para minas, ¿no? De agregados. Entonces, parte de la ruta toma esa infraestructura, ¿no? Toma esas trochas que se han construido de eso. No se hicieron para el turismo, pero están ahí y se usan para el turismo, ¿no? Eh, Además también de eso, ¿qué otros usos potenciales se podrían dar? Podría volver la mina, podría volver la mina, no sabemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un poco de investigación ahí, ¿no? Y de repente eso es un poco complejo porque es chamba, es trabajo, ¿no? Pero también es conocimiento y es información. Y eso nadie te lo va a quitar, ¿no? Una vez que tú lo has investigado, ¿no? Inclusive esta información te puede servir para lo que luego le vas a llamar tu guión interpretativo, ¿no? Porque es súper importante interpretar el porqué de esta trocha, ¿no? ¿Quién lo habrá hecho? El municipio, ¿no? Y por qué hay huecos en el cerro, ¿no? En la montaña, ¿no? También es importante considerar la zonificación del lugar, ¿no? Entonces, estas son pautas que les damos a ustedes que están en el campo haciendo las cosas para que ustedes puedan decidir, ok, mi criterio legal, ¿no? Primero, donde yo estoy trabajando está saneado y ustedes lo han visto, ¿no? Hay lugares que tiene un dueño por acá, otro dueño por acá, o llegas al recurso, alguien te cobra, ¿no? Pasas doble cobro, ¿no? Y demás, ¿no? Y ahí se convierte en un problema porque nosotros como empresarios, como sector privado, proponemos y luego Dircetur o el sector público tiene que gestionar algo que nació con problemas, ¿no? Y es súper difícil, ¿no? Entonces, por ahí ese criterio es importante. Otro criterio es socioeconómicos. Se consideran los servicios turísticos locales, si es que lo hay, o actividades económicas, usos actuales del territorio y expectativas de uso del territorio también, ¿no? En este caso, se considera, por ejemplo, si es que ustedes proponen una ruta y esta ruta se utiliza por una comunidad para extraer o sacar sus productos, ¿no? Entonces tenemos que considerarlo porque de repente probablemente en ciertos horarios pasan los camiones, ¿no? O hay días que hacen mantenimiento, ¿no? Pueden hacer jornadas y demás, ¿no? Y hay diferentes situaciones, ¿no? Hay caminos, trochas, ¿no? Senderos que son construidos para poder acceder a pueblos, ¿no? Y nosotros empezamos a proponer de repente por ahí ciclismo, ¿no? Como pasa en Cusco, ¿no? Y ahí podría haber conflictos, ¿no? Y si nosotros no investigamos eso, de repente nos podemos quedar ahí, ¿no? Con un problema social, ¿no? Y que nos ha pasado, seguramente les ha pasado, por favor dejen sus comentarios, como les digo, ¿no? Los criterios naturales, ese es un criterio que a mí personalmente me gusta mucho porque nosotros en la aventura a veces hablamos solo de aventura, ¿no? Ya te llevamos a disfrutar la experiencia, ¿no? Ya cuando te vea teniendo adrenalina, ahí estoy contento porque sé que te está vacilando y basamos nuestra calidad a eso, ¿no? Sin embargo, es súper importante considerar, ¿no? La ecorregión, el ecosistema, la zona de vida, ¿no? Las condiciones climatológicas, la morfología del lugar, ¿no? La flora, la fauna, ¿no? Representativa que tenga el lugar, ¿no? O de interés turístico, ¿no? Hay lugares que están relacionados a fauna, ¿no? Galleta de las Rocas en muchos lugares, ¿no? Observación de fauna o de aves en el norte, en las playas, en Paracas, ¿no? Entonces, es súper importante porque complementa lo que yo voy a proponer, ¿no? En una actividad de aventura. O inclusive muchas veces se convierte estos criterios naturales en la fortaleza del sitio, ¿no? No es necesariamente para hacer aventura, pero de repente para hacer observación de aves. Y si tiene esa vocación, pues así sea, ¿no? Y sobre todo si hay mercado para esa ave. Bueno, además se considera si es endémica o si es que pueden ser especies paraguas o banderas, ¿no? Las especies paraguas son estas especies que son claves para la sobrevivencia de otras, ¿no? Y las especies banderas son especies que son representativas, ¿no? De un ecosistema. Por ejemplo, en Cernam siempre se trabaja con especies banderas, ¿no? O sea, el pingüino de Humboldt, ¿no? Y demás animales, el oso de anteojos, el ucumari, ¿no? También se identificará algún efecto negativo por la actividad turística, ¿no? En esta parte, por ejemplo, también podemos ir pensando qué cosas causa el turismo, ¿no? Porque no es que el turismo per se sea bueno, ¿no?
y nosotros lo hemos visto mucho, ¿no? Porque las actividades humanas son las que terminan dañando, ¿no? El turismo daña un poco, pero cuando se hace masivo y no se gestiona, no se ordena, empieza a hacer mucho más daño, ¿no? Políticos, ¿no? Si es que hay voluntad del municipio, si es que hay voluntad del gobierno regional en trabajar eso, ¿no? Por suerte, ustedes tienen la voluntad ahora del gobierno regional, de Dircetur, porque se autoricen los lugares, porque se desarrolla el turismo aventura, pero hay que ordenar nuestra casa, ¿no? Para poder exigir también. Turísticos. Se considera la existencia de instalaciones turísticas para lugares que si ya tienen, ¿no?, instalaciones o infraestructura, estacionamiento, servicios higiénicos, boletería, señalización, señalética, paradores, ¿no? Torres en algún caso, ¿no? Por ejemplo, para el zipline, plataforma, para el zipline también anclajes de actividades con cuerda y otros, ¿no? Estas son, digamos, más específicas a la aventura, como lo ven. Existencia de trochas o senderos, ¿no? Principales, secundarios, ¿no? Actividades turísticas, recursos turísticos principales, complementarios y demás. Entonces, en esta parte es como que les estamos dando ciertos criterios para que ustedes empiecen a decir, ok, yo voy a invertir acá, o yo quiero seguir invirtiendo acá, quiero poner dinero, ¿no? O quiero desarrollar esa actividad, pero vamos a evaluar el lugar, ¿no? Vamos a evaluarlo. Bien. Criterios para la autorización, y esto es un poco más tirado a lo que Dircetur tiene que hacer en una resolución, que tiene que tener una resolución, pero esto totalmente se puede gestionar y articular con el privado, ¿no? Nosotros, como privados y como especialistas, sobre todo, ¿no?, en las modalidades de aventura que nos desarrollamos, ¿no?, tenemos que tener estas consideraciones, ¿no? ¿Por qué la lista de coordenadas? ¿Por qué tenemos que ordenar la información de las coordenadas, ¿no? Para algunas modalidades será muy importante en el tema de la seguridad, porque, por ejemplo, si es que yo hago trekking, ¿no?, de varios días, las coordenadas son claves para poder hacer extracciones, para ubicar un lugar de un incidente, de una emergencia, para ubicar un incidente de robo, ¿no? Para ubicar en general muchas cosas. Para un lugar pequeño que está al lado de la ciudad, me va a servir para yo tener los límites, ¿no?, del polígono del lugar. ¿Por qué? Por un criterio legal, ¿cierto? Ya vimos que el criterio legal es súper importante, se nos puede caer proyectos por esto, ¿no? Y pasa. Entonces, para eso es la lista de coordenadas, ¿no? Y eso es muy sencillo de hacer, no es cosa de otro mundo. Les aseguro que si ustedes ven un video en YouTube, en 10 minutos ya están aplicando, ¿no?, digamos, las listas de coordenadas que tienen que tener, o al menos ya saben cómo hacerlas, ¿no? Condiciones climatológicas, ¿no? Esto es lo que te pide MINCETUR. Luego están las condiciones hidrológicas, condiciones de accesibilidad y seguridad, que son las dos más importantes. Las condiciones hidrológicas están dentro de las climatológicas, como es parte del clima, pero se ha separado en este caso para esta exposición también y para un tema de metodología, para que ustedes entiendan de que hay locaciones que tienen una vocación de agua, ¿no? Canotaje, kayak, pádel, ¿no? Ahora que he visto también tubing extremo, ¿no? Wave ski, ¿no? Y demás, podemos seguir, ¿no? Entonces, las condiciones climatológicas, en este caso vamos a considerar el ecosistema, la altitud, el clima, la energía solar, ¿no? Los vientos, las estaciones, las temperaturas mínimas, máximas, presión atmosférica, y el clima determina la distribución de animales y plantas, ¿no? Esto es súper importante, ¿no? Bueno, esa parte por la parte climatológica. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener redactado eso, ¿no? Y considerarlo dentro de nuestro trabajo, y se van a dar cuenta que para algunos que han vivido aventuras y han estado en situaciones donde la información ha sido importante para la toma de decisiones, esta información lo vale, ¿no? Condiciones hidrológicas. Las condiciones hidrológicas son parte de las climatológicas, como decía. Sin embargo, para algunas actividades se considerarán las precipitaciones, humedad atmosférica, las características del agua, la corriente de quebradas y ríos, ¿no? Por ejemplo, precipitaciones en la selva es súper importante, ¿no? También en la costa, ¿no? Pero en la selva extremadamente, ¿no? El cambio drástico que tienen las cascadas, ¿no? En temporada seca y en temporada de lluvias, ¿no? Invierno. Las características del agua, ¿no? Por ejemplo, muchos proyectos actualmente se están cayendo porque el agua en su componente
están contaminados, ¿no? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua o la ALA, pues ve esto, ¿no? Y obviamente, ¿no? Pues no podemos llevar a gente a hacer canotaje, ¿no? Rafting, en un lugar donde pues el agua no tiene la calidad para el consumo humano o para el humano, ¿no? En general. Condiciones de accesibilidad, y de repente eso es un poco trucoso para muchos, pero es súper importante porque nosotros tenemos que asegurarnos que el asistente con el que trabajamos, mi personal, conozca adecuadamente la accesibilidad del lugar, ¿no? ¿Cómo salgo? ¿Cómo puedo evacuar? Muchas veces es el mismo lugar, muchas veces hay caminos que puedo tomar, ¿no? Y tienen que ser identificados igual, ¿no? Tienen que ser identificados porque nos va a servir. Condiciones de accesibilidad. Con relación a esto, lo que consideramos es las características físicas del lugar, geográficas, la orografía, ¿no? La morfología en el caso, ¿no? Del lugar, existencia de facilidades de acceso como trochas de acceso, hay una trocha, cuánto mide, ¿no? De cuántos kilómetros tiene, ¿no? Cuánto tiempo me he tomado para hacer esa trocha y qué tipo de vehículo puede acceder por esa trocha, ¿no? Senderos, considerando puntos de evacuación en caso de emergencias, de acuerdo a la actividad de turismo de aventura, distancias, desnivel positivo, que es clave, ¿no? Para medir el desgaste físico, señalización si es que lo hay, señalética si es que lo hay, instalaciones turísticas, infraestructura y tipos de vías de acceso al ámbito, ¿no? O sea, eso también se ve en el IRT que les presentaba hace rato, ¿no? No es que no se vea, no es que no se gestione, ¿no? Sino que no se usa para la gestión, ¿no? Y actualmente puedes tener estas rutas, así como ves este mapita de Cerro Blanco, puedes tenerlo en tu celular tranquilamente y saber cuántos kilómetros has avanzado, cuánta pendiente tienes, ¿no? Y poder ir midiendo, ¿no? Y ir conociendo realmente la locación, ¿no? Sí. Las condiciones de seguridad de repente son las más complejas que vemos en el Perú porque estamos en una etapa de énfasis en la seguridad, ¿no? Y en este caso considera las condiciones y criterios de seguridad de acuerdo a cada modalidad de turismo aventura. Cada una tiene su especificidad, ¿no? Todas utilizan un territorio, todas requieren de un equipamiento, todas tienen un nivel de dificultad diferente por la vocación del territorio, ¿no? Por las características del territorio, y todas se hacen por un personal calificado, no por un líder, no por un especialista, ¿no? En el marco de una gestión empresarial, ¿no? Que es la agencia, ¿no? Entonces, por eso es que es súper importante, ¿no? Sobre todo actualmente en esta etapa que estamos, ¿no? Y estamos empujando porque el turismo es seguro, ¿no? Bueno, para esto se considera también las temporadas a realizar la actividad de turismo de aventura. Nosotros sabemos que hay cosas que cambian, ¿no? En la estacionalidad, muchas cosas, ¿no? Sobre todo relacionadas a los riesgos, a peligros, ¿no? Potenciales, ¿no? Condiciones físicas, condiciones geográficas también, identificar riesgos asociados a la actividad, ¿no? El terreno, el equipamiento de instalaciones para actividad como zipline y puenting, ¿no? En ese caso son actividades que requieren un añadido de infraestructura, ¿no? Identificación del marco jurídico de acuerdo con la modalidad. Todos sabemos que hay un marco, ¿no? El reglamento de aventura. Ahora está saliendo paquetes de normas técnicas de cada actividad de turismo de aventura, ¿no? Se consideran también los medios de comunicación efectivos en el ámbito, ¿no? Si es que en un lugar sí tienes acceso a celular, ¿no? De tal operador, pues bien, ¿no? Entonces yo escribo la aventura, lo registro, ¿no? Dentro de documentos, ¿no? Y ya luego lo vamos a ver, vamos a aterrizar cómo se puede ordenar esto y cómo se articula con el reglamento, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de lugares que tienen infraestructura, se tiene que revisar los expedientes técnicos o informes técnicos, ¿no? De las características de la infraestructura como del zipline, que es muy popular, ¿no? Esto tiene que ser firmado y validado por un ingeniero civil colegiado, ¿no? Una persona pertinente que puede dar una opinión, ¿no? Sobre esta infraestructura, ¿no? Y no, digamos, alguien más, ¿no? Otros criterios de acuerdo al ámbito y la modalidad, ¿no? Hasta ahí todo les queda claro. Entonces estamos viendo la aventura de una forma de repente diferente, pero que nos va a servir a gestionar y a ordenarnos, ¿no? Porque de esa forma ahí nosotros nos vamos a hacer más atractivos, ¿no? Vamos a hacernos más atractivos, nuestro personal va a calificarse, vamos a tener mayor capacidad de retener al personal porque la gente quiere aprender, quiere estar en un espacio donde crezca y vea una línea de carrera, un futuro, ¿no?
Entonces, por ahí veámoslo, digamos, nosotros como empresarios, ¿no? Y también como líderes. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Voy a revisar el chat. Aldo, buenas tardes. Solo para comunicar, por favor, a los participantes, registrarse. Hay un link de asistencia. Por favor, recalcarlo. Muy amable. Gracias. Gracias. Sí, chicos, por favor, regístrense en el link, por favor, porque es la única forma en que puedan tener la constancia de participación de esta noche, ¿no? Hay una pregunta, dice, ¿quién brinda la autorización para realizar la actividad de aventura? ¿Solo Mincetur? No, no es así. Gracias por la pregunta, Ingrid. No puede ser Mincetur porque estamos en un marco normativo en el cual los gobiernos regionales tienen autonomía, por lo cual son los gobiernos regionales y Mincetur cada uno en su jurisdicción, ¿no? Ahora, la autorización para turismo aventura, podríamos considerarlo dos, ¿no? La autorización del lugar y la autorización o certificación de la empresa, ¿no? Pasan por dos espacios, ¿no? Uno que es como el inventario, ¿no? Tener identificado el lugar, y el otro es que una vez que ya se tiene identificado el lugar, ¿no? Se puede autorizar a las empresas, ¿no? En esta certificación que es muy conocida actualmente, ¿no? Bien, veamos la consideración de riesgos, ¿no? Y acá pasemos del tema de que los riesgos se relacionan al entorno, ¿no? O al espacio, ¿no? Porque eso creo que todos los que estamos acá el día de hoy sabemos que, y hemos sido testigos de que hay personas que se han accidentado o la han pasado mal por pseudo líderes, pseudo guías, ¿no? Que no sabían hacer sus funciones o no las cumplían, ¿no? Entonces, hay un factor justamente de esta gestión de la calidad de la empresa, ¿no? Que es el factor humano, el personal, que es parte de la experiencia del producto que nosotros vendemos, que es clave para la gestión del riesgo, ¿no? Es la persona que monitorea siempre de que todo esté adecuado, de que todo esté pautado, de acuerdo a lo pautado dentro de los parámetros de seguridad establecidos o considerados, ¿no? Pero también este personal, por su poca calificación o desconocimiento de muchos temas, puede ser un factor de riesgo, ¿no? Y es así. También el equipamiento puede ser un factor de riesgo, ¿no? Por el mal uso del equipamiento, ¿no? Por el desuso del equipamiento, ¿no? Por el uso de equipamiento que no es adecuado, lo vamos a ver más adelante, ¿no? El entorno natural. No es lo mismo hacer rafting en el Chili que hacer en la parte baja de Tunahuaná, ¿no? O sea, o en el Apurímac, ¿no? O en el Pachachaca, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Hay criterios de nivel de dificultad y eso es algo que no hemos explorado en la aventura mucho y hay que leer, hay que prepararnos para esto porque cada locación, cada lugar, ¿no? Puede ser un recurso turístico también, ¿no? O el recurso, si es que lo es, tiene un nivel de dificultad, ¿no? En rafting lo tienen identificado. Ahora yo les pregunto, ustedes, en caminata, en ciclismo, en rappel, ¿no? En barranquismo, ¿lo tienen identificado? ¿Conocen esos criterios que determinan el nivel de dificultad del lugar que per se, por ende, nos va a hacer entenderlo o nos va a brindar una lista de peligros, ¿no? Intensidad de peligros y no solamente la intensidad, no solamente el peligro, sino también riesgos potenciales que tienen cierta intensidad que puede ser muy elevado, ¿no? Pueden causar la muerte inmediata o que puede ser solamente un resbalón, ¿no? Y cuán frecuente puede pasar eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir con esa visión, ¿no? Por eso es que el scouting, que se conoce como en algunos lugares, ¿no? Pero digamos, estas salidas de campo previas, ¿no? O esta constante evaluación, monitoreo del entorno, súper importante. Y la actividad per se, por sí, ¿no? La actividad tiene sus riesgos, ¿no? El que quiere escalar tiene que estar dispuesto a rasparse las rodillas, ¿no? Tiene que estar dispuesto a dañarse las uñas, ¿no? Tiene que estar dispuesto a derrapar un poco, ¿no? O caer de costado, igual el que hace rappel, ¿no? El que hará ciclismo en sus diferentes disciplinas, pues estará listo para tener una caída y golpearse con la cabeza, o también
el codo, ¿no? O la rodilla, ¿no? El que hará surf estará dispuesto a encontrarse con una malagua, ¿no? Estará listo para entrar en un reef con piedras, ¿no? Y que las olas revienten pronto o muy tarde, ¿no? Y que te quedes atrapado en el reef o en las piedras, ¿no? O sea, vamos a tener que estar listos para eso, ¿no? Entonces, entendiendo que el riesgo no solamente hoy sí al entorno, ¿no? Es complejo y el riesgo se puede complejar más, ¿no? Porque un riesgo también puede ser la evaluación de que la empresa no tiene ni siquiera criterios para poder determinar, digamos, la seguridad o establecer la seguridad, ¿no? Ese es un riesgo. Tengo una empresa que no considera eso. Es totalmente un gran riesgo, ¿no? Y tiene su potencialidad y tiene su severidad, ¿no? En las cosas que pueden pasar. Bien, ya que tengo su atención con esta parte, sigamos con esto, ¿no? Consideraciones de riesgos, ¿no? ¿Cómo ocurren los accidentes, ¿no? Casi la totalidad de los accidentes al aire libre son prevenibles, ¿no? Todos los podemos visualizar, ¿no? Lo podemos ver si es que nos hemos tomado el tiempo de escribir la aventura, ¿no? La suma de condiciones inseguras con acciones inseguras pueden resultar en un accidente, ¿no? Y esta es casi la ecuación principal, ¿no? De los accidentes o de las situaciones, ¿no? Incidentes, ¿no? De que es una condición insegura, ¿no? Por ejemplo, una persona que está haciendo rappel y está al filo sin haber sido capacitado o preparado, ¿no? En la posición adecuada, ¿no? Y es más, muestra ciertos rasgos de miedo en su mirada, en sus expresiones, ¿no? Pues decisiones inadecuadas, ¿no? Como la de un líder de mandar a una persona así, ¿no? Y eso lo vemos en diferentes modalidades, ¿no? El nivel de inseguridad o seguridad de una situación dependerá del nivel de información que se maneje, lo que influirá en la toma de decisiones y acciones, ¿no? Entonces estamos hablando de acá de que, por eso es que se habla de los especialistas, ¿no? Por eso es que acá hay muchas personas que yo conozco que están presentes que probablemente para dominar una modalidad nos haya tomado como 2, 3 años, ¿no? A un nivel bastante elevado, aplicativo, analítico de esta modalidad, ¿no? Para empezar a tener juicios de valor sobre lo que me dicen, lo que debe ser, lo que no debe ser, ¿no? Y usualmente eso es una educación por formación en una empresa, ¿no? A través de este sistema de, de asistencia, ¿no? De mentoría que se crea dentro de una empresa, de que alguien acompaña, ¿no? Al líder, ¿no? Y está ahí aprendiendo, ¿no? O también por la preparación personal, ¿no? Y complementaria. La potencialidad de que un accidente suceda dependerá de los factores de riesgo sobre los factores de la seguridad. Identificar estos factores es clave para manejar y reducir las probabilidades de accidentes, ¿no? Estamos hablando de probabilidad, ¿no? ¿Cuán probable es que yo me caiga o cuán probable es que pase eso, ¿no? ¿Cuán probable, ¿no? Mientras más informados estemos, estaremos más anticipados y preparados, ¿no? Y en esa parte no es tan difícil, no es cosa de otro mundo identificar peligros, porque ese es usar el sentido común, ¿no? Es conocer el espacio y conocer la relación que tiene, por ejemplo, con la población local, pueden robarme, con los animales silvestres que hay ahí, me pueden atacar, con las condiciones climatológicas que hay ahí, me puedo resbalar, ¿no? Y demás. Gestiones de riesgo, ¿no? ¿Cómo ocurren los accidentes? Y acá hablábamos de estos cuatro, digamos, criterios que considerar dentro de los riesgos. Entonces teníamos la actividad, el entorno, el equipo, el grupo humano, ¿no? En la actividad, por ejemplo, un factor de riesgo, ¿no? Una situación que puede ser riesgosa es que una caminata sea altamente exigente, ¿no? Y si es una caminata altamente exigente, todos los que hacemos caminatas sabemos, terminamos cansados en los tobillos, ¿no? En la planta de los pies, ¿no? Perdemos fuerza, ¿no? Inclusive podemos tener pequeñas torceduras, ¿no? Imagínense los turistas, ¿no? Ejemplo de factor de seguridad, pero ¿qué yo considero? ¿Qué estoy considerando a partir de ese conocimiento, ¿no? Del lugar, de que la caminata es exigente? Entonces considero de que yo voy a tener personal con capacidad física, habilidades técnicas, ¿no? De caminata, ¿no? De campamentos también, ¿no? Y experiencia en el tipo de caminata, ¿no? Conoce la ruta. Indicadores. ¿Qué indicadores, ¿no? ¿Qué cosas me hacen identificar por ejemplo, que esta caminata es exigente o una caminata suave, ¿no? Actividad suave con poco entrenamiento y asistencia. Culturales, medios ambientales, actividad dura con cuerdas,
largas distancias, ¿no? Todos estos son criterios, ¿no? Si es una actividad suave, entonces poco entrenamiento, ¿no? Considerar los aspectos culturales, medioambientales, o actividad dura con cuerdas y larga distancia. El entorno, ruta desconocida puede ser, ¿no? Es un lugar donde estoy aperturando, estoy yendo, ¿no? Estamos haciendo como que una especie de expedición, que también puede ser parte de un servicio. Entonces acá tengo que verificar. Un factor de seguridad es que tenga un buen pronóstico, de que tenga buena, adecuada horas de luz, ¿no? O estar en la temporada adecuada, ¿no? Para hacer un ascenso a una montaña de repente, ¿no? Un nevado, ruta señalizada o georreferenciada en el otro caso, ¿no? Y así vamos viendo, ¿no? Con relación a los equipos, también un factor de riesgo puede ser los bastones grandes. Sabemos que esto afecta al rendimiento, ¿no? Y al cansancio físico de la persona. No le suma, sino le restaría, ¿no? O si de repente es un grupo nuevo, ¿no? Y entonces, ¿qué requiero si es que tengo un grupo nuevo, ¿no? Requiero experiencia, habilidades sociales de mi líder, habilidades técnicas, liderazgo, dinámica de grupo, condición de salud física, mental y emocional. No me voy a detener ahí porque vamos a detallar un poco más de acá, ¿no? Bien, hasta ahí sigo esperando sus preguntas, así que por favor dejen sus preguntas. La gestión de riesgos es súper importante, ¿no? Cero riesgos y aceptación de riesgos, ¿no? A veces decimos, sí, la actividad de aventura tiene que ser cero riesgos, ¿no? Pero eso es una gran mentira, porque todos en aventura sabemos que tenemos que aceptar un mínimo riesgo, ¿no? Una persona que hace escalada siempre se va a raspar de alguna forma, ¿no? O va a tener una pequeña caída, ¿no? Una pequeña caída porque se salió de los pies, ¿no? Y su cuerpo se fue para adelante, ¿no? Mientras que lo cogía la persona que lo está asegurando, ¿no? Entonces, los riesgos para nosotros que estamos en aventuras no son un factor en contra nuestro, son oportunidades, ¿no? Y no son amenazas, ¿no? Son oportunidades para mejorar nuestra gestión. Las actividades deben permitir nuevas experiencias y un marco de riesgos controlados. Eso es lo que queremos. Sí, queremos riesgos porque la gente quiere esta sensación de libertad, ¿no? De que está haciendo una actividad que tiene ciertos riesgos, pero están controlados, ¿no? Cuánto reducir o cuánto permitir se relaciona a cuán beneficioso sea el riesgo a permitir, ¿no? Por ejemplo, acá ya entramos en las actividades hard un poco, ¿no? No en las soft necesariamente. Porque en las hard, cuando tienes una persona que tiene experiencia, ¿no? Entonces tú tienes que medir, ¿no? Tú vas a hacer una evaluación de toda esa experiencia de años que tienes en el campo como líder y que tienes que ser valorado por el empresario, ¿no? De decidir el bienestar de la persona de acuerdo a su motivación, ¿no? Él quiere de repente bajar rappel con una técnica más avanzada, ¿no? O con un descensor más rápido, ¿no? Y con algún sistema de seguridad digamos, más básico, ¿no? Entonces tú vas a tener que decidir, ¿no? Y negociar con la persona de repente, ¿no? Bien, entonces quedamos en que un riesgo tiene dos aspectos, ¿no? Un peligro, digamos, todos son peligros. Acá yo tengo peligro de caerme, ¿no? Es un peligro constante, acá de la silla o del baño, ¿no? Y se puede convertir en un riesgo, puede ser un hematoma, puede ser solamente un raspón, ¿no? ¿No? Cada riesgo tiene dos componentes, la probabilidad y la severidad, ¿no? ¿Cuán probable es que pase? ¿Y cuán severo es esto, no? Podemos darle valores, en este caso esto va a depender de cada gestión, de cada persona, de cada institución, de acuerdo al lugar, ¿no? Porque acá hay una evaluación que hay que hacer del lugar y no podemos ir de la teoría, decir, no, sí, es el lugar, ¿no? Ya es así de difícil, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación de campo, ¿no? En la probabilidad tenemos probabilidades como muy probable, moderado, bajo, insignificante, casi nunca pasa, ¿no? Y en la severidad tenemos como, por ejemplo, severidad baja, menor, moderado, mayor y crítico, ¿no? Entonces a eso le podemos dar valores, ¿no? Del 1 al 5 cada uno y se multiplican, ¿no? Podrían llegar a ser hasta el 25, que es inaceptable. Entonces yo voy a, por ejemplo, determinar, ¿no? Un riesgo asociado al terreno. ¿Se acuerdan que habríamos hablado que los riesgos son en relación al terreno? Acá los pueden clasificar ya ustedes, ¿no? Riesgo asociado al terreno, riesgo asociado al personal, riesgo asociado al equipo, riesgo asociado al turista inclusive. Muchas veces personalmente considero los riesgos asociados al turista porque son riesgos que ellos los generan, ¿no? Por sus comportamientos de repente, ¿no? Entonces voy a clasificar. Una vez que ya clasifiqué, los riesgos los tengo identificados y solamente puedes clasificar estos riesgos cuando tienes un curso de primeros auxilios, ¿no?
Porque si no tienes un curso de primeros auxilios en zonas agrestes o similar, no vas a entender qué tipo de riesgos, implicancias en la salud física y mental, integridad de la persona puedan haber, ¿no? Y también hay integridad de los equipos, ojo, hay integridad del personal, hay otras cositas que considerar, ¿no? Pero vamos a enfocarnos un poquito en lo que tenemos en la pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una mordedura de serpiente, ¿no? Si es en la selva, de repente en un lugar que estoy explorando nuevo, me puede provocar herida, sangramiento y muerte, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar eso, no? Pasar sin la vestimenta adecuada, caminar sin el acompañamiento del líder, ¿no? O no hacer caso de repente, ¿no? Entonces tiene una probabilidad de 4, puede ser muy probable porque estoy pasando por un área donde justamente estos árboles sirven de, digamos, del anidamiento de este tipo de serpientes, y pues la severidad puede ser la muerte, ¿no? Entonces es muy elevado. ¿Qué hago? Yo conozco el lugar, entonces no paso por ahí, paso por otro lugar, la probabilidad será 1, la severidad será 5, y 1 por 5, 5, ¿no? Entonces ya lo cambié, gestioné la seguridad de esa forma. Y así puedo ir trabajando, ¿no? Puedo ir trabajando. Luego, lo que puedes hacer es clasificar, ¿no? Por ejemplo, algunos de esa clasificación te han salido que son medios, otros son bajos, otros pueden ser altos, ¿no? Y los clasificas, ya los tienes ordenaditos, ¿no? Y después puedes ayudar a tu personal, que obviamente no todos están preparados en turismo de aventura, no todos tienen sus cursos, en primeros auxilios, no todos tienen sus cursos actualizados y no todos tienen las capacidades y conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Porque hay personas que ingresan a la empresa a asistir, a apoyar, y que es súper importante. Un asistente es clave en turismo de aventura, porque si no, podemos demorar la vida con un equipo, con un grupo, ¿no? Y ustedes lo saben que operan turismo de aventura. Bien, entonces a partir de ahí nosotros vamos a hacer algunos pequeños protocolos, ¿no? Algunos protocolos pueden ser relacionados a la aplicación de primeros auxilios, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es que yo tengo, bueno, esos son protocolos mayores, ¿no? Por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio, evaluar la escena, recostar a la persona, evaluar el pulso, respiración e informar al jefe de operaciones, o empezar a realizar la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del servicio de emergencias, ¿no? Ese es su protocolo, ¿no? Esa es tu pauta, lo que hemos visto bastante en los protocolos de bioseguridad ahora, ¿no? Quemadura, por ejemplo, ¿no? Evaluación del turista, se evalúa el turista cómo está, ¿no? Si te responde, si respira, ¿no? Sus partes del cuerpo, revisar el área afectada, lavar, cubrir y trasladar al centro de salud más cercano, o evaluarás, ¿no? De repente es una quemadura de primer grado, no merece eso, solamente lo atenderás con tu botiquín de primeros auxilios, ¿no? Entonces tú ya vas a ir viendo, ¿no? Pero esto es mucha experiencia y es campo, ¿no? Entonces por eso es que la parte especializada del turismo de aventura un poco, ¿no? Y ustedes que están en el campo, allí todos los días, conociendo sus locaciones, sus lugares, pueden hacer estas digamos, dinámicas, ¿no? Estos ejercicios, ¿no? De ir ordenando. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Hola Aldo, buenas noches. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Aldo, ¿qué tal? Robinson Ramírez de Pucayungo te habla. Hola Robinson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, sí, estoy muy atento a las charlas. Me gustaría, bueno, que nos podría hacer llegar el formato de la matriz de evaluación de riesgo, ¿no? Así como ya se creó todo un sistema de evaluación, también hay una matriz de riesgo, ¿no? Entonces nos hacen llevar la matriz de riesgo y para nosotros es mucho más fácil trabajarla, ¿no? En base a las recomendaciones que en este caso estás dando, ¿no? Sí, claro, Robinson. Justamente tenemos algo similar ahí en ecosistema de selva, que podría servirles, ¿no? Porque tú sabes, cada lugar es diferente, ¿no? Gracias, Robinson. Ahí coordinamos con Sheila para hacerles llegar esa información. Ok, gracias. Gracias a ti. Buenas Buenísimo. noches. Bien, otra pregunta por ahí. Gracias por la pregunta. Adelante. Sí, mi pregunta es referente a, en una agencia, ¿sería lo más recomendable tener a un especialista o a una técnica en enfermería, o tener
una ficha en la cual el turista indique si tiene alguna enfermedad persistente o si vamos más de 2000 metros sobre el nivel del mar de altura, no sé, se le falta el aire o llevar un oxígeno pequeño. ¿Cómo me podrías recomendar? Bien, gracias por la pregunta. Va a depender. Usualmente he visto técnicos enfermeros o médicos en eventos o en actividades de expediciones, ¿no? Donde realmente los riesgos pueden ser muy, muy graves, ¿no? O sea, pueden tener caídas muy potentes donde la persona puede entrar en un paro respiratorio y luego tienes que sacarlo del paro respiratorio y tienes que tener una persona totalmente calificada para eso. Una persona que tiene primeros auxilios podría ayudar, podría asistir, pero no necesariamente tiene ese desempeño que tiene la persona, ¿no? En el caso de las agencias de viaje, no te recomendaría que tengas a una técnica llevándola siempre las operaciones, sino de que busque que tu personal esté calificado y desarrollar un programa, ¿no?, complementario de capacitación y actualización de tu personal, ¿no? Que empiecen a hablar de esto y capacitarse constantemente, ¿no? Esa es la mejor forma que tienes porque es la gestión empresarial ahí, ¿no? No es, digamos, tercerizar algo. Y con relación a algunas condiciones de las locaciones en específico, eso se pueden ver en dos aspectos principales. Una, en la reserva y en las condiciones de reserva, la persona tiene que conocer las características del lugar donde está yendo, ¿no? Y poder determinar, por ejemplo, condiciones con relación a la actividad, ¿no? La actividad se necesita para hacer personas que no tengan este tipo de problemas de salud, ¿no? En caso de tenerlo, informar a la empresa, ¿no? Y también consideraciones de cancelaciones de contrato, ¿no? Si es que la persona muestra alguna enfermedad que no declaró, ¿no? Entonces se cancelará el servicio, ¿no? Y demás, ¿no? Pero eso ya es algo que la empresa lo va gestionando, ¿no? Inclusive, no está para esta presentación, pero hay todo un ISO con relación a la gestión de la información para el participante, ¿no? ¿Qué información le tengo que dar antes, durante y después en aventura? Y es súper enriquecedora, ¿no? Te das cuenta que puedes evaluar inclusive, poner inclusive dentro de tus condiciones, si es que alguna persona tiene alguna capacidad diferente, ¿no? Entonces informarlo para poder considerar el hecho de seleccionar a un líder que tenga la experiencia para poder tratar con ese tipo de personas, ¿no? Entonces, estas condiciones son claves, ¿no? Y las puedes ver en ese espacio o también en el anexo 7, ¿no? Que es el anexo anexo 7, disculpen que diga anexo 7, en la declaración jurada para la prestación del servicio de turismo aventura, muy conocido como waiver, como declaración jurada, como deslinde de responsabilidad, ¿no? Ahí es donde podrías agregarle más, ¿no? Hay un formato del ministerio, pero podrías considerar algo más en la hoja trasera de repente para que ellos firmen y declaren con relación a su estado de salud en rutas que tú consideres que sean dificultosas, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. No sé si te llegué a responder. Bien, continuamos con el punto número 3. Vamos a ver qué hora es, porque de repente nos pasamos. Sí, estamos en hora. Bien, ahora hablemos del líder, ¿no? Acá no estamos hablando todavía de normativa, estamos hablando digamos, de lo que es, que requiere el mercado, que requiere, digamos, un líder para ser calificado, ¿no? Y en este caso esto está basado a un ISO también, así que lo que estamos viendo es algo que se ve internacionalmente también y que hay que considerarlo porque muchas cosas de cierto tiene, ¿no? Preparación del personal y liderazgo al aire libre. ¿Cuál es el rol del líder? ¿Cuál es la función que cumple él o las funciones que cumple un líder, ¿no? Muchas veces las empresas, nosotros como empresas o nosotros como líderes no somos honestos y no tenemos criterio adecuado para seleccionar a la persona que va a estar en contacto con los turistas, ¿no? Y preparamos a personas que de repente no tienen, por ejemplo, esa vocación de servicio o no tienen esa capacidad de comunicación, ¿no? O ante una situación de crisis no responde bien, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces, ustedes recordarán sus experiencias. Sin embargo, si es que nosotros como empresa, como organización, como líderes, nos enfocamos en desarrollar la capacidad
¿no? Y de tener a personas competentes para el rol de hacer actividades de turismo aventura, ojo, considerando lo soft y lo hard, ¿no? Porque no siempre va a ser tan calificado, ¿no? No es que siempre sea lo mismo, ¿no? Proporcionar, por ejemplo, una ruta, una información, instrucción, entrenamiento y supervisión adecuada. Y acá estamos hablando más de la charla técnica, ¿no? Más allá de la charla técnica, ¿no? Proporcionar información, sí, eso es en la charla técnica, el briefing que te requiere el reglamento también, pero además de eso también está la instrucción, ¿no? O la enseñanza, el entrenamiento, ¿no? La preparación a la persona para que se desempeñe, ¿no? Es muy importante. Una persona que, por ejemplo, hace escalada o, bueno, vayámonos a otra modalidad, vayámonos a rafting, ¿no? Que también es popular. Hace rafting y ha sido entrenado previamente, desarrolla una básica, pero muy básica, memoria muscular, ¿no? Entonces, si es que la persona no solamente le han explicado, pero ya hizo el movimiento del remo, ¿no? De acuerdo a los comandos que les dan, entonces la persona ya está preparada y tiene una conexión en sus neuronas que le va a hacer funcionar más rápido, ¿no? Pero si nunca fue preparada y salen al río, pues ahí es donde pues hay factores de riesgo, ¿no? En este caso relacionado al personal que no da buen entrenamiento, ¿no? Y la supervisión, ¿no? La supervisión lo hacemos siempre, ¿no? Estamos ahí mirando que la persona, me movió el pie, mira cómo tiene la cadera, ¿no? Que el brazo, que cómo tiembla cuando maneja, ¿no? Y demás, y estamos viéndolo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar supervisando para darle feedback a la persona y que de esa forma la persona pues pueda mejorar, ¿no? Pero la idea no es quedarnos callados, ¿no? Y muchas veces vemos eso. Y esta habilidad no es sencilla de desarrollar. Brindar asistencia al participante, ¿no? La asistencia se refiere en toda ayuda que necesite, ¿no? Con el equipamiento, con los traslados, los pasos, ¿no? Las transiciones en el terreno, ¿no? Con algún mal uso del equipo que esté haciendo, ¿no? Entonces ahí está la asistencia, ¿no? Usualmente asistimos a las personas para ponerse bien el casco, para sujetarse bien el arnés, el mosquetón, ¿no? Para ponerse bien el chaleco, ¿no? Para usar el equipo adecuadamente, ¿no? Y también para ayudarle en el desarrollo de la actividad. A ver, Yolanda, por favor, apaga tu audio, porfa. ¿Nos puedes ayudar si me estás escuchando? Seguimos. Aplicar procedimientos de emergencia, ¿no? Eso ya lo hemos visto, hablábamos un poco de primeros auxilios, es súper importante, al menos una persona que esté en la operación, no todos tenemos operaciones todos los días, ¿no? No es que nuestra empresa en Turismo Aventura sea la más grande del mundo, la mayoría son pequeñas, ¿no? Entonces, siempre es muy importante empezar con algo y de ahí ir creciendo, ¿no? Proporcionar una información, instrucción, entrenamiento y supervisión adecuada, bueno, creo que lo he copiado, está mal. Bueno, esos son roles del líder, son cosas que el líder tiene que hacer, ¿no? Son funciones del líder, ¿no? Entonces nosotros cuando vayamos pensando en el líder tenemos que pensar de que tengo que desarrollar esta capacidad de enseñar, de transmitir información, ¿no? De compartir información de manera efectiva y asegurarme que me hayan entendido. Muchas veces decimos ya, briefing, charla técnica, ya, todos vamos, ya, listo, salimos, no, avanza, vámonos, ya, terminamos ya la foto, chao, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque en verdad que estamos haciendo dos cosas muy mal. Uno, que nuestro deporte o actividad no está creciendo porque la gente no se conecta con el deporte, solamente lo ve como que, lo hice, ya me fui, ¿no? Y dos, que la experiencia del turista no es la misma, ¿no? Por eso es que estas empresas que se enfocan en el servicio al cliente, que tienen orientación al servicio, son las que crecen al final, ¿no? Porque al final son las que se cogen a estas mayoristas o a estos proveedores que vienen de otros lados y empiezan a buscar a la gente más segura, ¿no? Y nosotros, el resto se queda en informalidad, en el desconocimiento, ¿no? Y así pasa, ¿no? Bien, seguimos, ¿no? Otro de los resultados esperados que queremos es el liderazgo, ¿no? El liderazgo es un tema que personalmente me apasiona muchísimo y pues creo que es lo nuevo, digamos, o el término nada más, es lo nuevo, es el enfoque que tenemos que tener nosotros los que estamos enseñando, instruyendo, asistiendo, ¿no? En aventura, ¿no? Para esto, para liderar las actividades de turismo de aventura, necesitamos hacer uso de habilidades técnicas para decidir algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, al analizar situaciones y cambios no previstos, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo, que he tenido que cambiar, por ejemplo, de 1 metro, tomar la decisión solamente de bajar por acá
¿no? O subir por acá y subir por el otro lado, ¿no? De 1 metro nada más, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué has visto adelante, ¿no? Muchas veces has visto residuos sólidos, ¿no? Muchas veces has visto, por ejemplo, ahí la tierra que no está compactada, ¿no? Y hay arenilla, ¿no? O tierra, ¿no? Que te hace resbalar, ¿no? Entonces, por ahí puedes ir cambiando y tomando decisiones, ¿no? Adoptar medidas de contingencia. Estas medidas de contingencia, la palabra contingencia se refiere al hecho de situaciones que no has percibido, no son como sinónimo de incidentes, ¿no? No es que contingencia de salud, de seguridad, no nos vayamos por ese lado porque no es un enfoque a la seguridad, acá hacemos un enfoque a la gestión en general, ¿no? Adoptar medidas de contingencia se refiere, por ejemplo, ¿no? Estoy viendo que va a llover, entonces, ¿qué les pido a la gente? Pónganse su poncho, ¿no? O estoy viendo de que no llegamos, ¿no? Señores, lo sentimos, no vamos a llegar, no tenemos, dejamos la decisión a la mesa y tomamos una decisión en conjunto con mi equipo, ¿no? Analizar condiciones climatológicas, como están en el ejemplo, decidir rutas o actividades alternas, ¿no? Gracias, Jesús. Capacidad, a ver, ¿qué nos dice Jesús? La capacidad constante, ¿no? Físico, mental, instructivo, para seguir creciendo es un punto que deberían de tomar en el caso de rafting. Un conductor de canotaje en un año no puede estar en el mismo estado físico que él tomó en su curso, ¿no? Sí, y es algo súper importante. Honestamente, los que queremos ver en la aventura una profesión, vemos en la alimentación, la preparación física algo clave, ¿no? Por ejemplo, actualmente a mí me toca ser evaluador de certificaciones de mi modalidad principal, que es el sandboarding, ¿no? Y tengo que evaluar a jóvenes, o sea, chicos que tienen 19, 20 años, que han estado en sandboard hace años y que están en el punto, ¿no? O sea, ellos están en el performance más elevado que pueden tener, ¿no? Y mientras tanto yo estoy en decadencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues preparación física, ¿no? Preparación física, muchos entrenamiento de preparación para el deporte, ¿no? O la actividad, ¿no? Y es súper clave, ¿no? Y lo que dices es súper importante también. Especial cuidado y atención para liderar grupos, ¿no? Para programar inducciones, ¿no? ¿Dónde hago la inducción? Este grupo habla mucho, ¿dónde lo hago? Me tocaba hacerlo acá, ¿cuándo lo cambio? ¿No? ¿Cómo voy jugando con eso? O de repente este grupo necesita más información, son personas que aprenden y preguntan mucho, ¿no? Aprenden a través del análisis de información, entonces la inducción la hago de repente un poco una parte en el carro, ¿no? Y voy anticipando, ¿no? Y vas trabajando eso, ¿no? Promover la integración, todos como equipo. Personalmente yo cuando tengo un grupo, todos tienen, y intento promover de que somos un equipo y que todos estamos ahí para apoyarnos. Cuando una persona baja o hace la actividad, todos tienen que mirar, porque así aprenden del error de la otra persona, ¿no? O pueden ir aprendiendo y darse barras, apoyarse, ¿no? Y así es como se crea un ambiente adecuado, ¿no? Programas para diferentes grupos, ¿no? Tienen que tener esa capacidad de diferenciar grupos, ¿no? Eso te lo da la experiencia también o el estudio. Fijas límites de comportamiento, ¿no? En muchos lugares ya está de moda, lo vamos a ver pronto en turismo de aventura, las normas de conducta, ¿no? Los códigos de conducta y esto que van a venir. Algunos deportes ya los tienen, ¿no? Algunas actividades no, porque no son deportes y nadie las gestiona, ¿no? Nadie viene a proponer nada, ¿no? Así que atentos con eso. Mediador de conflictos también, obviamente, muchas veces nos toca esto, ¿no? Y sobre todo cuando atiendes a parejas, ¿no? O a niños menores muy engreídos con padres, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? O bueno, a cualquier desubicado también, ¿no? Equipos y vestimenta adecuada para las personas, y evalúan también la capacidad, nivel de competencia y estrés, ¿no? Ok, y esta parte es última parte es súper importante. Nosotros evaluamos a la persona y lo evaluamos desde que lo miramos, inclusive lo evaluamos desde que tuvimos el nombre en la reserva y tenemos la información personal, ¿no? Estamos evaluando, ok, este grupo es así. Si yo soy empresario de este grupo, tiene estas características, mando a este líder porque él puede hacerlo bien, y al otro lo mando para el otro grupo, y yo como líder voy viendo, con quiénes estoy, ok, con quién me ayudo para que me ayude en el liderazgo, ¿no? Me apoye en los ejemplos y que sea la persona que esté ahí siempre del primero, ¿no? O quién es el más callado, ¿no? ¿Cuál es su capacidad física, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Y demás, ¿no? Nosotros, y ahí viene la parte que ustedes dicen, ¿no? Somos psicólogos,
somos sociólogos, estamos ahí dando charlas, ¿no? Escuchando a las personas, sí es cierto, ¿no? Son habilidades que tenemos que desarrollar. No es que seamos psicólogos, pero son habilidades que tenemos que desarrollar y sobre todo aplicar, ¿no? Las habilidades técnicas, que esta es la parte de repente donde todos ustedes tenemos que relacionarlo a nuestro deporte, a nuestra actividad turística, ¿no? Las habilidades técnicas, en este caso, las habilidades de orientación y navegación. En el caso de navegación, ahora tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, así que chicos, utilicen esas. Verificar el uso y mantenimiento del equipo, en este caso, en el equipo, técnicamente un personal tiene que saber esto, porque si tú contratas, ¿no? O te contratan y no sabes esto, pues estamos haciendo algo mal, hay que prepararse, organizar bien el equipo y mantenerlo en buen estado, asesorar en el uso de vestimenta y el equipo, y habilidad para reparar o evitar también los daños al equipo, porque les va a pasar. Ustedes van a invertir dinero, si son empresarios, le dan el equipo a una persona que no tiene la capacidad de verificar el equipo, darle el uso adecuado, te lo va a dañar y te va a salir mucho más caro y te vas a dar cuenta. Así que mucho cuidado con esa parte. Instruir al participante en las técnicas mínimas, ¿no? Utilización técnicas de instrucción, utiliza el lenguaje entendible, demuestra procedimientos de emergencia, informa procedimientos de impactos sociales y ambientales. En esta parte es súper clave, ¿no? Ahora tenemos estas normas de conductas que le decía, por ejemplo, ¿no? Con relación al uso del plástico, ¿no? Con relación a la conducta de la persona y cómo se debe llevar en un espacio natural, con relación a los ruidos, con relación a la segregación de residuos, ¿no? Y viene, ¿no? Viene. ¿Cuál es la diferencia entre Explorandes y muchas de nuestras agencias? Que Explorandes gestiona sus campamentos y todos sus recursos con todos sus insumos son a granel, no compran en plástico, ¿no? Mientras algunos de nosotros estamos yendo a hacer un campamento con tallarines en plástico, ellos lo han llevado a granel en tuppers, ¿no? Esa es la diferencia, es una acción muy puntual, pero que cambia todo, ¿no? Tu impacto, ¿no? Y así podemos seguir hablando de esto, ¿no? Preparación del personal y liderazgo al aire libre. Bueno, sigamos con el tema, los dos últimos componentes con relación al líder, ¿no? Manejo de riesgos, asegurar y monitorear constantemente la seguridad y bienestar del participante. Súper clave, estábamos viendo una parte de enseñanza y de monitoreo ahí, y acá se relaciona el riesgo. No solamente monitoreas que lo esté haciendo bien o la foto, sino que estás monitoreando de que esté en un espacio seguro, que esté haciendo la actividad de acuerdo a su nivel de capacidad, experiencia, desempeño, ¿no? Y bienestar del participante mirando por eso, ¿no? Para eso tenemos que manejar peligros y riesgos, ¿no? Hay muchos peligros en el entorno natural, muy pequeños que si no eres especialista en algo o no tienes la experiencia no lo vas a ver, y vas a decir, pues normal, ¿no? No pasa nada, ¿no? También tenemos que evaluar factores que contribuyen a accidentes, ¿no? Como por ejemplo, hablábamos al inicio, ¿no? Poca decisión, poca información, malas decisiones, ¿no? Entonces, más información, mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué factor principalmente nos hace tener malas acciones en aventura y tener esta mala gestión? Es la poca información. Promover buenas relaciones, ¿no? Entre el personal y los participantes y respetar las condiciones físicas de cada uno, ¿no? Además de eso, también tenemos que responder ante incidentes y emergencias, ¿no? Esto es otro de las cosas que nos piden hacer a nosotros como líderes de aventura, ¿no? Evaluar situaciones de emergencia, organizar evacuaciones, controlar a los grupos, contactar a los servicios de emergencia, aplicar primeros auxilios según nuestra experiencia, porque nosotros tenemos límites, ¿no? Yo tengo un curso de WFA, ¿no? El básico de atención prehospitalaria en zonas agrestes, pero tengo mis límites en atención. No podría atender a una persona, por ejemplo, que esté en un estado muy severo, ¿no? Tengo que buscar a alguien que tenga mayores capacidades que yo, ¿no? Y aplicar primeros auxilios para cada situación, ¿no? Eso hablábamos de los riesgos, ¿recuerdan? ¿No? La persona que es el líder tiene que, de acuerdo al riesgo que se hizo tangible y se hizo realidad, ¿no? Tiene cierta severidad y se hizo realidad, pues entonces yo aplicaré primeros auxilios como un protocolo. Finalmente, esta parte es súper importante, pues, porque esto nos diferencia, ¿no? El comportamiento profesional y ético. Nosotros en Aventura somos profesionales, ¿no? La gente nos ve como gente que conoce mucho, que sabe mucho y nos ve diferente de repente, muchas veces, ¿no? Y por eso, y bueno, esa es una de las razones también, pero personalmente pienso, y está muy pautado en el desarrollo profesional, de que
siempre la presentación del personal, ¿no? Y sobre todo en esta parte de minimizar impactos sociales y ambientales es clave, ¿no? No podemos ser un profesional ético si es que solamente vendemos adrenalina y nos importa poco el ecosistema, la flora, la fauna, ¿no? La segregación inadecuada que hacemos, ¿no? El comportamiento inadecuado que no gestionamos, ¿no? Y demás, ¿no? Y es cuando todo se va desmoronando, ¿no? Bien, hasta ahí terminamos con liderazgo. No sé si tienen alguna pregunta por ahí, algún comentario. Bien, gracias. Ya son las 7:35, muchas gracias a todos. Por favor, no duden en dejar sus preguntas, por favor, ¿no? Equipamiento adecuado, ¿no? El equipamiento adecuado va a variar justamente en este camino del turismo aventura. Me di cuenta que, por ejemplo, el surf muchas veces sus equipamientos no son homologados, ¿no? Son principalmente handmade, hecho a manos, hecho específicamente de acuerdo a la necesidad, gustos, preferencias, terreno que corre, ¿no? Olas que corre el atleta o el surfista, ¿no? Y esos son los equipos más pedidos o más costosos, ¿no? Similar en cabalgata, ¿no? Y en otras modalidades sí. Por ejemplo, en el caso de la escalada, rappel, zipline, puenting y todas las actividades que relacionen una altura, una cuerda y un desnivel, ¿no? Casi vertical, sí hay un desarrollo grande. Principalmente porque estas actividades han tenido un desarrollo industrial y esto ha alimentado al desarrollo deportivo y justamente también se han desarrollado, y los equipos de montaña pues tienen homologaciones increíbles, ¿no? Y tienen manuales increíbles que podemos usar, ¿no? O sea, es cosa de sentarnos a leer y aplicar, ¿no? Entender y aplicar. También en canotaje han avanzado bastante, ¿no? En mi modalidad, personalmente, el equipamiento viene de la nieve, que tiene ciertas homologaciones, pero también hay equipamiento artesanal, ¿no? que se ha aceptado dentro de la norma técnica de la actividad de sandboard, ¿no? Del sledding, que le llamamos el sandboard básico. En este caso, por ejemplo, veamos qué es lo que se considera con relación a los equipos, ¿no? Las condiciones y características de los equipos se establecen por la INACAL, ¿no? INACAL te va a decir requerimientos de equipo de cada modalidad, y esto es algo que ya lo están viendo en las normas técnicas, o mediante resolución del viceministerio. En caso de no existir regulación, la evaluación y conformidad de los equipos considera específicamente técnicas del fabricante. ¿Qué quiere decir? De que si en la normativa, ¿no? Que lo vamos a ver más allá en un ratito, no te pide información o bueno, no te da ciertas especificaciones, el fabricante te la tiene que dar y te tienes que valer a lo que el fabricante diga, ¿no? El equipamiento utilizado en operación deberá cumplir con los requisitos y procedimientos de mantenimiento del programa de mantenimiento de equipos. Uy, acá hablamos de un documento, ¿no? Un programa de mantenimiento de equipos. Veamos qué significa eso, ¿no? Y el equipamiento autorizado deberá contar con un código asignado por la agencia de viajes. Esto es clave. No es que le sirva a Dircetur o a Micetur el código, ¿no? Sino que nosotros tenemos un inventario. Y si ese inventario no lo cuidamos, esos equipos no lo cuidamos, si no sabemos qué arnés es para mujer, qué es para niño, cuál es S, M, L o cuál es estándar para todas las tallas, no vamos a poder gestionar bien las actividades, ¿no? Porque llevemos un arnés para mujer a una salida donde debimos llevar un arnés para hombre, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto que va a tener que manejar el líder, ¿no? Y cosas así. Pero es súper importante que le demos un ojito a ese tema del equipamiento, ¿no? Y también nos piden en el anexo, ¿no? Entonces hay equipamientos para aventura, ¿no? Hay equipamiento para zipline, ¿no? Usualmente consiste en estas poleas homologadas, ¿no? Estos mosquetones, las líneas de vida, ¿no? Las vagas, arneses en ciclismo. Por ejemplo, inclusive he podido ver una empresa de ciclismo en Oxapampa que está haciendo marcos o cuadros de bambú, ¿no? Y los están homologando ya, ¿no? Y es todo un proceso para ellos, ¿no? Entonces tenemos que tener muy bien identificado el equipamiento. No siempre va a ser el equipamiento más adecuado porque hay modalidades que no lo tienen, pero hay modalidades que sí, y siempre tenemos que estar informados que hay información sobre estos, ¿no? Y mucha gente que está acá conoce de esto, conoce, y no es información de otro mundo, es solamente ponernos a investigar, ¿no? Equipamiento para tal, ¿no? Cascos para tal, ¿no?
y vamos a ir encontramos una serie de listas, porque actualmente ya hay proveedores en el Perú de diferentes marcas de actividades, ¿no? Hay algunas que todavía no tienen, ¿no? Entonces lo que te pide el ministerio es ponerle un código, por ejemplo, como ven a la izquierda, ¿no? Una descripción, por ejemplo, puedes poner una marca, el modelo, la certificación si es que lo tiene, cantidad, año de compra y sobre todo, no se ve acá, pero el estado en el que se encuentra, ¿no? Entonces, de esa forma yo hago mi lista, ¿no? Cuando compro mis equipos, los paso a un Excel o a un Word y los acomodo, ¿no? Y los voy gestionando ahí, considerando también súper importante en el equipamiento es el hecho de cómo lo voy a usar, cómo se debe usar, eso me lo da el fabricante muchas veces, o cómo se hacerle mantenimiento, que sobre todo es casi siempre mantenimiento preventivo, ¿no? Y pues casi nunca es cómo reparar el equipo, ¿no? Porque ya una vez que está malogrado ya no se debe usar, ¿no? Eh, y pues también de repente ustedes pueden desarrollar listas, ¿no? Como por ejemplo para ciclismo pueden desarrollar, ¿no? Un cuadro de registro en el cual ustedes pueden registrar, ¿no? Antes del tour, si es que salió bien, efectivamente, por ejemplo, ha sido la revisión de frenos, ¿no? Si es de pastillas o tacos, o revisión del sistema de cambios, ¿no? Si es, tienes carrilador, ¿no? La elongación de la cadena, ¿no? Y demás. Entonces, así ustedes cada uno en sus modalidades tienen que ir haciéndolo, ¿no? Y va a ser súper importante porque ustedes ahí se dan cuenta, ok, mira, este equipo está fallando, ¿no? Probablemente necesito comprar más adelante. Entonces ya saben qué equipo está fallando, tienen un registro de eso y no les sorprende, ¿no? Por ejemplo, acá una vez, hace unos meses hicimos una presentación justamente en Huánuco y presentamos, por ejemplo, una cotización real de equipamientos de aventura, en este caso para actividades de rappel y pues considerando 6 equipos, ¿no? Entre esos consideramos cascos, arneses de cintura, mosquetones tipo D, o que son estos mosquetones para las reuniones, ¿no? Para hacer el sistema, mosquetones tipo pera, cuerda semiestática, cinta tubular, cordino, protector de cuerda, de sensor curvo tipo 8, ¿no? Y todo eso para seis personas, ¿no? Digamos, incluyendo el líder y el asistente quizás, es 4.000 soles, ¿no? 4.100 soles. Entonces, sí, hay cierta inversión, ¿sí? Entonces hay que cuidar eso, ¿no? Muchas veces sale más caro también, ¿no? Y esto es de una marca básica, ¿no? No básica, sino que es una de las más baratas en el mercado, ¿no? Y que cumple con todas las homologaciones, sobre todo con estas actividades verticales que tienen muchas implicancias, ¿no? Con relación a la gestión de estas. Bien, hasta ahí hemos visto equipamiento. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla. Y ahora veamos las consideraciones normativas, ¿no? Si es que tienen una pregunta, por favor, déjenla ahora. Muchas gracias. Bien, consideraciones normativas, ¿no? Todos sabemos que hay un reglamento que siempre nos hablan, ¿no? Que el turismo de aventura. Pues sí, es cierto, ¿no? Desde el Estado, de alguna forma, tiene que cumplir con la función de gestionar estas actividades, ¿no? Ya que podemos comparar el turismo de aventura, digamos, con actividades como la minería o como la construcción civil, ¿no? O el sector industrial, porque tiene muchos riesgos, ¿no? Siempre cuando trabajamos en esos sectores hay muchos protocolos de seguridad, ¿no? Y no tiene por qué no ser así en aventura, ¿no? Los EPPs que utilizan en minería se convierten en equipamiento deportivo, ¿no? Muchas veces que se utiliza para turismo de aventura, ¿no? Y acá tenemos pues las modalidades, ¿no? El reglamento nos pide que se identifiquen las locaciones de la actividad, ¿no? Esto para un registro de DIRCETUR, pero tiene un beneficio tremendo para las empresas, y ya lo hemos visto adelante. Y la certificación de las operadoras, ¿no? ¿Cuándo te certificas? Veamos eso, ¿no? Bien, consideraciones para la certificación de las modalidades de turismo de aventura digamos, por el reglamento, ¿no? En el caso que ustedes presten servicio de turismo de aventura en aguas navegables, debe contar ustedes también con permiso del lugar, ¿no? Con permiso de la DICAPI y el sector transportes, ¿no? Correspondientemente, si es que hay jurisdicción de ellos. En este caso, por ejemplo, ese es un criterio legal. Se acuerdan al inicio de hacer la investigación, de tener todo esto mapeado, ¿no? La edificación de infraestructura por parte de personas naturales o jurídicas de derecho público y o privado,
para la prestación del servicio de turismo de aventura en espacios públicos y o privados debe contar con los permisos y licencias expedidos por el gobierno local respectivo. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo voy a construir algo, ¿no? Estoy construyendo un recurso, llamémosle así, ¿no? Estoy construyendo un recurso, entonces eso tiene que estar identificado, pues así como los recursos turísticos, ¿no? Y tiene que ser aprobado, y hay hay un proceso, ¿no? Porque si yo voy a construir mi casa necesito un permiso de construcción, ¿no? Y debería necesitar unos planes de construcción y un proyecto de construcción. Igual va a ser en Ciplan y todas las actividades que requieran esto, ¿no? Para poder ser aprobado por el Estado, porque de otra forma se va a mantener siempre ese proyecto en la informalidad, ¿no? Cuando la DIRCETUR o GERCETUR o otra persona natural o jurídica identifique alguna modalidad que no esté incluida, ¿no? Podrá solicitar esto siempre con el sustento respectivo. Y eso es lo que hemos visto adelante. En las primeras láminas hemos visto cómo sustentar, ¿no? De que una actividad se está desarrollando considerando estos criterios, ¿no? Y además de las pruebas, fotos que podemos poner, ¿no? O demanda, ¿no? Que podemos justificar, ¿no? La prestación del servicio de turismo de aventura en áreas naturales protegidas debe cumplir con los permisos y licencias del servicio de áreas naturales protegidas y los gobiernos regionales según corresponda, ¿no? Lo más bonito de las ANPs en el Perú es de que gestionan mejor el territorio, ¿no? A diferencia de muchos espacios de gestión municipal, llamémosle, y está zonificado también, ¿no? Entonces tienes que cumplir con ciertas normas, ¿no? Y a veces también contratos que piden a los operadores para operar en ciertos lugares, ¿no? Así que esas consideraciones son importantes si es que quieren trabajar en ANPs también, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los requisitos para la certificación de los operadores de aventura, ¿no? Sabemos que el reglamento te pide que tú cumplas, que tu obligación es de que tengas articulado en tu gestión empresarial y de calidad, ¿no? Estos 9 documentos que vemos en la parte derecha, ¿no? Y que yo los he separado en 3. El primero es el anexo, que es 1, que prefiero decir manual interno de operación, es decir, va a ser el documento que ustedes van a crear o tú vas a leer de la empresa siendo líder, ¿no? Que deberían tener para entender cómo la empresa opera, ¿no? Hay empresas que tendrán un enfoque más en la naturaleza, entonces su manual interno, sus servicios estará más pautado en la interpretación del patrimonio, y otras empresas que estarán más pautados, por ejemplo, en la parte cultural, ¿no? Entonces va a cambiar, o en las actividades va a cambiar, entonces cada manual va a ser diferente, pero hay cierta pauta, ¿no? Y este manual se relaciona con la declaración jurada para la prestación del servicio de turismo de aventura, que es esta declaración jurada que todos deberían llenar por ambas partes, ¿no? Uno, porque yo si es que lleno esto para la empresa se puede, yo como usuario, ¿no? Ante alguna negligencia yo puedo demandar a la empresa y exigir cosas, pero si no lo he llenado no puedo exigir nada, y viceversa con relación a la empresa, ¿no? Si es que el turista hizo algo que no debía, ¿no? O pasó algo que está fuera de mis manos, fortuito, pues yo gestioné bien la actividad, ¿no? Y he cumplido con todo. Y también se relaciona con la declaración jurada para prestar servicios con personal especializado. Y ya hemos visto todo el aspecto sobre el liderazgo del personal y todo lo que requiere un personal especializado, ¿no? En el Perú usualmente hasta ahorita se considera que personal especializado es aquella persona que puede mostrar 3 años en una actividad o que tenga un certificado de competencias laborales en turismo aventura, o similar, que tenga cursos también, ¿no? Que pueden complementar. El anexo 2, que es el programa de riesgos, de atención de emergencia, que parte de eso es lo que hemos visto en las consideraciones de riesgos, ¿no? Se relaciona al equipo alquilado, también puede haber riesgos con relación al equipo, sí, entonces lo considero, no sé si es que voy a alquilar equipo, ¿a quién le voy a alquilar, no? Tiene que ser una persona que mantenga bien sus equipos, que sepa usarlos, ¿no? Tiene que darme credibilidad. En el caso del reglamento, solamente pueden alquilarse entre empresas que tengan el certificado de operador de turismo aventura, porque de esa forma ya sabemos que han gestionado bien su equipamiento, ¿no? De otra forma no se puede garantizar. En el anexo 4, por ejemplo, que también se relaciona con el anexo 2, es el registro de incidentes y accidentes. Ese es un anexo que tiene mucho potencial para la mejora constante y continua de la empresa, que a veces no lo usamos, pero este registro nos puede ayudar y lo podemos enlazar a un informe del servicio que debe hacer el personal, ¿no? Porque tiene que informar la satisfacción del personal, la satisfacción del turista, la caja chica, el estado del equipamiento, pérdida de equipamiento, incidentes en el camino, ¿no? N cosas. Entonces, puedo relacionar este registro de incidentes o accidentes a eso también, ¿no? Y es súper importante que se maneje, porque en el caso que ustedes tengan un accidente, ese es el único documento que les puede ayudar con valor legal
a defenderse de cualquier acusación o, digamos, demanda. El anexo 3, finalmente, ¿no? Es el programa de mantenimiento de equipos, ¿no? Y en este caso tengo que ayudarme a tener un conocimiento sobre el equipamiento que puede tener un líder experimentado, ¿no? Y se relaciona con el equipo de primeros auxilios, que es también parte de equipamiento, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que he dividido en 3 partes y de esa forma podemos entenderlos mejor estos anexos, ¿no? Bueno, esto es un poco cómo se ve, cómo luce, ¿no? Una resolución de locación de aventura y certificado de operador, ¿no? Por la parte izquierda ven una resolución directorial de DIRCETUR que está determinando las coordenadas donde se realiza la actividad, ¿no? Y es sacramentada. Y eso le ayuda al operador a que esté en un lugar que de alguna forma tiene cierto reconocimiento legal. Por si quieren venir, por ejemplo, en el caso de algunos lugares, a invadir ese lugar, pues te defiendes, ¿no? Tienes un apoyo legal de repente. Y eso ya depende de la capacidad de gestión también, ¿no? Obviamente. Y también pues tienes la parte del certificado tal cual que especifica la modalidad, el lugar donde vas a desarrollar la actividad, ¿no? Bueno, las obligaciones ya lo hemos visto un poco, no voy a enfocarme en eso. También hay capacidades del líder de la aventura que te piden, ¿no? Primeros auxilios, te piden la normativa, competencias laborales y las obligaciones del líder que ya lo hemos visto, ¿no? Si te pide curso de primeros auxilios de 16 horas para más, por favor consideren el curso de primeros auxilios en zonas agrestes, que es el más adecuado, van a aprender un montón y se van a divertir en el camino, y lo que les había comentado, ¿no? Además de eso, también curso de atención al cliente para los que no son de turismo, no se han preparado en turismo, y capacitación en los manuales, ¿no? Estábamos hablando de conocimiento de esos manuales, ¿no? Estos son los formatos, ¿no? Estos son un formato un poquito modificado, que cumple con el reglamento, ¿no? Esto es un poco más aplicado a la empresa y los intereses, ¿no? Por ejemplo, la descripción de servicio prestado es algo que te pide MINCETUR, ¿no? Y las DIRCETURES, ¿no? Las rutas, paradas, puntos de interés, atractivos, eso no te pide, pero puedes ponerlo considerando, ¿no? Dentro de la descripción de servicio, coordenar las rutas, súper importante siempre saber el ámbito donde yo voy a trabajar. Si no lo conozco, voy a tomar malas decisiones y eso me va a traer cosas, ya saben. Condiciones para la prestación del servicio al cliente, ¿no? Itinerario, programa, todos tenemos eso, inclusiones y no inclusiones, organigrama y funciones. Acá yo recomiendo que pongan un organigrama y funciones porque de esa forma queda claro quiénes tienen las posiciones con responsabilidad en la empresa, tanto el gerente como el que ve operaciones o el que ve logística, ¿no? Y supervisión del personal de la agencia de viajes. Les mencionaba hace rato que el anexo 4 ayuda en eso y lo pueden complementar con un informe del personal, ¿no? Porque todos tenemos que gestionar nuestros equipos, ¿no? No voy a dejar que Pepe Lucho se vaya con mis equipos, venga con la mochila y me la entregue y se vaya, ¿no? Oye, espérate un ratito, no vamos a ver los equipos, vamos a revisarlos, ¿no? Porque se puede ir, te puede dañar un equipo que te ha costado caro, ¿no? Y tú, tranquilo, ¿no? Bueno, el anexo 2, esto es un poco más complejo, esto está más detallado, ¿no? Identificación de riesgos y emergencias asociados a la práctica de la actividad de aventura, el análisis de riesgos, la clasificación, los protocolos para la atención a esas emergencias que les había mencionado, el convenio de listas con entidades para el auxilio. En este caso, eso es algo un poco suelto, ¿no? Que de repente usualmente recomiendo que hagan una lista de las organizaciones que los pueden auxiliar en el lugar. Si es que en el lugar solamente hay una comunidad campesina, se pone el lugar, ¿no? Si es que en el lugar hay puestos de salud, se pone, ¿no? Lo que esté disponible para nuestro auxilio, pero tenemos que hacer una identificación de esto, ¿no? Los medios de comunicación efectivos y capacitación al personal sobre el programa de manejo de riesgos y atención de emergencia, ¿no? Eso es el anexo 2 usualmente, ¿no? Es como se conoce, ¿no? Y el anexo 3 es el programa de mantenimiento de equipo. Eso es uno de los más importantes con relación a la gestión del equipo y tus bienes, ¿no? Es la organización para la ejecución del programa de mantenimiento de equipo. Cómo te organizas, eso también se puede ver en el organigrama. Personal responsable del mantenimiento, se puede ver en la descripción del organigrama y las funciones del puesto. La lista de equipos que ya les había mencionado, las instrucciones de uso del equipo que muchas veces están en la misma compra de los equipos, te llegan y otras veces el líder lo conoce, ¿no? Y solamente falta escribir la aventura y periodicidad y frecuencia de mantenimiento de equipo, ¿no? Esto va a depender de la demanda, de la frecuencia, de las condiciones en las cuales se trabaja, ¿no? Y además así como acciones correctivas que se puedan considerar, ¿no? Hasta ahí, bueno, hasta ahí es todo lo que tengo, lo que se tiene en esta parte. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Por favor, déjenlas ahora, es el momento. ¿Qué tal? Disculpe, buenas noches, les saludo a Fauno. Quisiera que
la diapositiva nos pueden enviar al correo, por favor? ¿Posible? Sí, claro, yo creo que si te has registrado en el link, probablemente te hagan llegar la presentación. Saúl. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario, chicos? Sí, sí, Aldo, para recordarles a todos los participantes que se registren en el link que hemos adjuntado en el chat, por favor, para poder tener todos sus datos y poder remitir las constancias de participación, ¿no? Mientras van formulando sus preguntas. Gracias. Vale, gracias. Buenas Sí, noches. dale. Robinson nuevamente. Amigo, sería interesante que nos hicieran llegar los formatos o los anexos en un formato editable, ¿no? Para poder nosotros trabajarlo, si fuese posible y adecuado, ¿no? Vale, sí, está bien. Sí, justamente algo de lo que iba a decir, me he olvidado, chicos, es de que actualmente es muy importante que nosotros involucremos a las siguientes generaciones, de repente a nuestra familia, a nuestros sobrinos, ¿no? Que están ahí en la familia, porque yo entiendo y sé que no siempre estamos ahí con una computadora, ¿no? Pero los jóvenes actuales, ¿no? Manejan estas herramientas. Entonces es bueno ayudarnos para que nos ayuden con esos documentos, ¿no? Con estos formatos, usar el Drive, el email, ¿no? Cosas que de repente no siempre estamos acostumbrados, ¿no? O si tenemos una agencia más consolidada, ¿no? Buscar siempre al personal, ¿no? Eso también puede ayudar, ¿no? Bueno, también decir de que para la certificación, nosotros tenemos, para que ustedes se certifiquen, necesitan presentar el anexo 1, anexo 2, anexo 3 y al menos el anexo 5 a la DIRCETUR, ¿no? Con una solicitud. El anexo 4, 6, 7, 8 y 9, bueno, el 8 es declaración jurada para menores, se deben implementar en la empresa, ¿no? Como parte de la gestión de la calidad de la empresa, ¿no? Gestión empresarial que ustedes tienen, y eso se revisa en la visita de campo que hacen la DIRCETUR, ¿no? Yo recomiendo que presenten todas, ¿no? Porque al final, si lo tienes implementado, lo tienes todo, ¿no? Si no lo tienes, no lo tienes, ¿no? Entonces, no hay que hacerla muy larga, ¿no? Eso por ese lado. No sé si ahora sí tienen alguna pregunta más. Bien, creo que no hay, creo que ha sido claro. Me emociona que haber sido claro, qué gusto. Si no, igual ya saben que siempre me pueden encontrar a través de la DIRCETUR o en las redes sociales. Justamente quería aprovechar para poder presentarles que este año, después de un proceso largo de trabajo en el aspecto académico del turismo de aventura, estamos presentando junto con DIRCETUR Huánuco un programa para la competitividad y sostenibilidad en turismo de aventura, ¿no? Es un programa que vamos a realizar en el siguiente mes, ¿no? Y tiene 3 módulos, con un módulo extra de sesión de networking y presentación de proyectos. Pero el primer módulo es una presentación y desarrollo sobre todo la documentación, políticas y procesos en el desarrollo de actividades de aventura, ¿no? Desde yo implementar mi visión, mi misión, tener mis políticas de área, un plan operativo al menos, ¿no? Tener documentos o modelos de informe que pueden manejar con mis líderes, ¿no? Y dejar de más documentación, que es importante para tener esta gestión empresarial, ¿no? El módulo 2 es gestión de rutas y operación de aventura, ¿no? Ahí se va a especificar más sobre el trabajo que se hace con los sistemas de información geográfica, cómo utilizarlas, ¿no? Cómo implementarlas, ¿no? Y las capacidades del líder, las competencias, ¿no? Esto se va a desarrollar más. El módulo 3 es un módulo de repente novedoso, que no se ha visto mucho antes, y es el deporte y el turismo de aventura para el desarrollo sostenible, ¿no? Este es un módulo súper importante donde se desarrolla de una visión de desarrollo sostenible al turismo y al deporte como herramientas, ¿no? En una comunidad, en una localidad, ¿no? La relación o los beneficios que puede tener programas de desarrollo del turismo de aventura, ¿no? O del deporte de aventura, ¿no? Que están muy relacionados, como les decía, ¿no? Y la última sesión es una sesión de feedback y networking de aventura para que todos ustedes con su comunidad puedan darse retroalimentación y poder conocer los proyectos de gente de diversas regiones, ¿no? E ir aprendiendo nosotros como comunidad de aventura, ¿no? Esto es un programa que está implementando por primera vez.
estos 4 módulos. Así que cualquier información ya va a ir saliendo seguramente en las redes de DIRCETUR, ¿no? Muchas gracias, ahí les dejo mi contacto, y para los que están muy interesados en el aspecto de conocer más de la aventura, les recomiendo que nos escuchen en nuestro podcast Turismo Aventura en el Perú. Tenemos 7 episodios que hicimos en la temporada del año pasado, increíbles cada uno, con los mejores especialistas de aventura del Perú, ¿no? En diferentes temas, así que si quieren aprender un poco más, ahí tienen este podcast para que lo escuchen. Buenas. Muchas gracias. Hola. Me parece que quieren hacer una consulta, Aldo. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Le habla Michel Ricardo del Cusco. Hola Michelle, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Realmente un gusto saber toda esta normativa que existe, porque a veces en el tema de actividades de aventura es un poco difícil encontrar información. Es más, sabemos que en el Perú, y todavía no está reglamentado, el que habla es operador turístico en rafting, en Cusco, y sabemos que esa actividad sí está reglamentada, ¿no? Pero las demás no. Entonces,